clínica, que es el segundo. Dentro de la evaluación clínica, que es el segundo paso para el manejo de la presión arterial, debemos tener en cuenta la historia física, la historia y el examen físico. Esto debe incluir lo siguiente. Entonces, en primer lugar, el diagnóstico. Determinar que el paciente tenga la presión arterial por encima, ¿no? Por encima de 140/90. Y en segundo lugar, hacer excluyente todo aquel tipo de hipertensión que pueda estar inducida por drogas. De pronto, le voy a tomar la presión arterial al paciente y le pregunto adicionalmente, ¿has consumido algún tipo de droga en especial? Entonces, aquí es donde yo me doy cuenta si se trata de una hipertensión arterial esencial o primaria o aquella que ha sido inducida por el consumo de alguna droga que me aumente la presión arterial, ¿no? Que me genere vasoconstricción o algún tipo de variable que me pueda aumentar la presión arterial. Bueno, en segundo lugar, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para la evaluación clínica dentro del manejo de la hipertensión arterial? Evaluar, ¿no? El daño de órgano blanco. Mencionábamos el daño de órgano blanco, ¿dónde? Dentro de las crisis hipertensivas. Entonces, si hay daño de órgano blanco, el paciente sube a la prioridad de manejo para hipertensión arterial. Entonces, esto es importante también dentro del manejo de hipertensión arterial y por eso les explicaba, por eso la necesidad de explicarle previamente la clasificación de la hipertensión arterial y el término de estos manejos, ¿no? Si el paciente ya tiene daño de órgano blanco, lo encuentro dentro de un cuadro de emergencia hipertensiva. Tengo mínimo 2 horas para poder actuar. Sube en la lista de prioridades para que este paciente pueda ser atendido. En tercer lugar, ¿qué tenemos? Dentro de la historia clínica debemos evaluar si el paciente tiene riesgo cardiovascular. Por riesgo cardiovascular, ¿qué debo entender? Diabetes, tabaquismo, dislipidemia, ¿qué más podemos decir? Sedentarismo. Entonces, si el paciente ya tiene factores de riesgos tales como los que han sido mencionados, lo ponemos dentro de la lista de prioridades para el manejo de la presión arterial. Obviamente, induciéndole un tratamiento no farmacológico previo que consiste en el cambio de su estilo de vida. Vamos a verlo también que consiste en uno de los manejos no farmacológicos para el manejo de la presión arterial. ¿Ya? En cuarto lugar, ¿qué nos dice la guía? La guía nos dice que debemos evaluar si existen signos o síntomas de una hipertensión secundaria. ¿Por qué la guía dice esto? Porque la hipertensión secundaria, así como su nombre lo dice, si tratamos la causa primaria, se resuelve la hipertensión arterial. Si tratamos la causa primaria, la causa secundaria, que es la hipertensión arterial, desaparece. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Que si a la evaluación clínica este paciente puede tener un feocromocitoma, puede tener una glomerulonefritis, primero se trata la glomerulonefritis y después la hipertensión arterial se resuelve sola. ¿A qué quiere llegar la guía con esto? Que no es necesario tratar la hipertensión arterial cuando es de tipo secundaria, porque se resuelve tratando la causa primaria. ¿Ya, chicos? Eso es lo que nos dice la guía. Ahora, ¿qué más podemos mencionar de esto? Los exámenes de laboratorio. Dentro de los exámenes de laboratorio nosotros tenemos de tener en cuenta especialmente estos electrolitos, el sodio, ya que el sodio es la principal molécula que nos genera aumento de la volemia, y más adelante vamos a conocer que la volemia es uno de los factores que afecta la presión arterial. El potasio, ya que el potasio es el compañero del sodio. Generalmente cuando un potasio entra, un sodio sale, o cuando un sodio sale, un potasio entra, o cuando hay intercambiadores. Vamos a conocer todo eso, lo vamos a dilucidar más adelante, pero quiero que conozcan cuáles son los electrolitos de importancia y trascendencia para medir antes de medicar a un paciente, ¿no? Antes de tratar a un paciente con antihipertensivos. El perfil lipídico, el perfil de glucosa. ¿Por qué es importante esto? Porque hay fármacos que van a ser hiperlipidémicos, hay hipertensivos que van a ser hiperlipidémicos. Entonces, si trato a un paciente, le doy a un paciente un antihipertensivo, muy bien, estoy tratando la presión arterial, pero le estoy dando un fármaco que me genera aumento de glucosa en la sangre y a su vez el paciente tiene diabetes, ¿no? Tiene diabetes, pero yo nunca supe y le di un fármaco que me aumenta la glucosa, entonces lo voy a inducir a un paciente a una enfermedad de tipo iatrogénico, o sea, por mi culpa, ¿no? Entonces aquí nuevamente hacemos énfasis en que la falla terapéutica no solo depende del paciente, porque el paciente no se adhiere, sino también depende del médico, porque el médico tiene que hacer un buen diagnóstico, tiene que hacer una buena evaluación, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos que hacer un buen manejo de la lectura del electrocardiograma. Ya todo esto consiste en la evaluación clínica dentro del segundo paso para el manejo de la hipertensión arterial. Bueno, y exámenes adicionales si consideramos necesario, ¿no? Si consideramos necesario. Ahora,
Vamos a lo que nos concierne a nosotros y va a ser el eje de esta ponencia, el tratamiento. Le mencionaba, chicos, yo previamente que era una hipertensión de grado 1 y una hipertensión de grado 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué yo les mencionaba esto? Para poder conocer el manejo de cada uno de ellos. Y aquí es donde se aboca el manejo de tratamiento con antihipertensivos. Entonces, conocemos, ¿no? Ahora que ya conocemos, ¿cuándo digo que es hipertensión de grado 1? Cuando la sistólica está de 140-59 sobre 90-99 y cuando la hipertensión, cuando digo que es una hipertensión de grado 2, cuando esta está en de mayor a 160 sobre 100. Entonces, ¿qué me hace diferente uno del otro, además de los valores? El tratamiento, el manejo. Entonces, ¿cómo comienzo acá? ¿Cómo comienzo? Comencemos entonces. Aquí, para la hipertensión de grado 1, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Inducir a un cambio el estilo de vida del paciente, ¿no? Mencionábamos previamente los factores de riesgo cardiovasculares que puede tener un paciente y que se deben considerar antes del manejo de la hipertensión arterial, ¿no? El sedentarismo es uno de ellos, la diabetes es otro de ellos, la obesidad. Entonces, cuál es el tiempo de cambio de estilo de vida que debe tener este paciente para que cuando regrese a consulta yo le diga, ya, ahora sí te voy a medicar de 3 a 6 meses? Entonces, de pronto me viene un paciente obeso, ¿no? Un paciente con sobrepeso, y me dice este paciente, doctor, tengo dolor de pecho, me duele, ¿no? El dolor es opresivo, doctor. Bueno, menciona todas las características típicas de una hipertensión arterial, pero este paciente yo lo evalúo su índice de masa corporal y veo que está obeso, ¿no? Entonces le digo, usted, a ver, haga usted un cambio en el estilo de su vida, haga un cambio en el estilo de vida que lleva usted. ¿Usted cuántas veces hace ejercicio a la semana? Una vez, doctor, o a veces salgo a caminar. ¿Usted qué trabaja? Trabajo de oficina, soy secretario. Entonces, este paciente tiene una evidente obesidad con sedentarismo. Entonces, yo le digo al paciente, haga usted ejercicio de 3 a 6 meses y regrese a consulta. Si el paciente llegó a cambiar, llegó a modificar, el paciente llega inicialmente con una presión arterial de 142 sobre 90, ¿no? Si este paciente a los 3 meses regresa y yo veo cambios, ya. Entonces, un cambio en el estilo de vida fue suficiente para mejorar su presión arterial. De lo contrario, si este paciente, después de los 3 meses de haberle indicado el cambio en el estilo de vida, no mejora esta presión arterial, no mejora, no cambia algún valor ni en la sistólica ni en la diastólica, ahí sí puedo indicar medicación. Entonces ahí ya estoy hablando de un grado de hipertensión 2. Y vamos a hablar de ello más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿a qué vamos, no? Que el paciente, en una hipertensión de grado 1, cuyos valores ya conocemos, la primera indicación para el manejo de tipo no farmacológico es cambio en el estilo de vida. Para ello debemos conocer qué tipo de estilo de vida tiene el paciente, si se trata de un paciente sedentario, si se trata de un paciente que tiene diabetes, evaluar los factores de riesgo cardiovasculares. Es por eso la importancia de la evaluación clínica, ¿no? Para ver a qué tipo de paciente nos estamos enfrentando. Si el paciente es diabético, haga una dieta hipoglicémica. Si el paciente es obeso, haga una dieta hipolipidémica. Si el paciente es sedentario, haga más ejercicio. Entonces debemos tener en cuenta en la evaluación física el contexto del paciente para poder manejar acá en el paso 3, en el último paso, que es el tratamiento. Ahora, si este cambio después de haberle mandado al paciente un cambio de vida de 3 a 6 meses no cambia, ahora sí podemos hacer un tratamiento de tipo farmacológico. ¿A base de qué? Vamos a ver qué fármacos podemos utilizar más adelante, ¿ya? Ahora, el grado de hipertensión de tipo 2, ¿qué me hace diferente, no? Preguntábamos hace rato, ¿qué me hace diferente un grado de hipertensión 1 de un grado de hipertensión 2? Que en el grado de hipertensión 2, además de los valores que son superiores al de grado de hipertensión, a la hipertensión de grado 1, que el tratamiento para un grado de hipertensión 2 es inmediato, tiene que ser urgente, tiene que comenzar desde el primer diagnóstico a base de un tratamiento de tipo farmacológico, obviamente acompañado de un cambio en el estilo de vida, pero el grado de hipertensión 2, sin dudarlo, inicialmente es de tipo farmacológico. Aquí sí no le tenemos paciencia al paciente, ¿no? Porque aquí el paciente está grave, aquí el paciente puede progresar a un daño de órgano blanco. Aquí directamente le digo al paciente, usted debe medicarse con tal. Obviamente debo evaluar qué tipo de paciente se trata. Tengo que tener cuidado con una paciente gestante y tengan en cuenta esto, porque también va a ser pregunta del post-test y también va a ser también ha sido pregunta de examen, el contexto de mi paciente. Tengo que evaluar si mi paciente es gestante, si mi paciente es diabético, si mi paciente tiene asma, si mi paciente es obeso, entonces tener en cuenta eso, ¿no? Darle un tratamiento inmediato
pero teniendo en cuenta el contexto de mi paciente. Y obviamente acompañarlo de un cambio en el estilo de vida, ¿ya? Acompañarlo de un cambio en el estilo de vida. Muy bien, ahora sí que ya conocemos todo el panorama de lo que es la hipertensión arterial, cuáles son los valores de la hipertensión arterial, las guías que hasta el momento se manejan de acuerdo a la Sociedad Internacional Global de Hipertensión. Recuerdo esta guía. Estas guías son las que se usan en clase, volvamos a recalcar eso, por eso la importancia de mencionarlas para proceder, ¿no?, en el tema del manejo de la presión arterial. Una vez de haber conocido la definición, los tipos y cómo proceder, ahora conozcamos a base de qué, cuál es el tratamiento farmacológico, cuál es el tratamiento farmacológico sobre el cual yo debo actuar en estas dos situaciones. Sin antes mencionar, ¿no?, el uso de este término que mencionaba, expandirnos en este término de crisis hipertensivas, porque en la mayoría de las preguntas de examen y en la mayoría de nuestra vida clínica nosotros nos vamos a encontrar con pacientes que no de frente nos va a decir, ay doctor, tengo cefalea, o ay doctor, nosotros de frente no vamos a saber de qué órgano blanco se está dañando, nosotros lo vamos a reconocer por la sintomatología, lo vamos a reconocer por el cuadro clínico. Entonces, yo les mencioné, ¿no?, que les iba a decir qué tipo de órganos blancos se trataba cuando nosotros decíamos que el paciente aquí era sintomático, tenía daño de órgano blanco. ¿Cuáles son esos órganos blancos? El cerebro, los vasos, el corazón, el riñón, el ojo o retina. Entonces, ¿cómo se traduce el daño de órgano blanco en un cuadro clínico? Cuando me llega la pregunta de examen o cuando me llega la historia del paciente con hipertensión, con encefalopatía periférica. Este constituye el 25% de los casos de los pacientes que llegan a emergencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se traduce un daño de órgano blanco cuando hablo a nivel de cerebro? Como encefalopatía hipertensiva. ¿Cómo se traduce daño de órgano blanco a un paciente, daño de órgano blanco al cerebro? Como cefalea, alteración de la conciencia. Entonces, cada vez que yo vea en el examen o cada vez que yo vea en la historia clínica del paciente hipertenso con cualquiera de estos cuadros clínicos, yo digo, tiene daño de órgano blanco. Tiene daño de órgano blanco. Entonces, le doy prioridad para el tratamiento. ¿Cuántas horas tengo para tratar a un paciente que tiene daño de órgano blanco? 2 horas. Tengo que ser inmediato. ¿Por qué? Porque al paciente se le puede complicar la hipertensión más el daño de órgano blanco, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cerebro, ¿cómo se traduce el daño de órgano blanco a nivel de cerebro con todos estos cuadros clínicos? Ahora, cuando hablo de los vasos, ¿cómo se traduce el daño de órgano blanco a nivel de los vasos con alteraciones vasculares? La más popular, la disección aórtica, ¿ya? A nivel del corazón, ¿qué tenemos? Cuando hay daño de órgano blanco, la pregunta de examen, por ejemplo, porque aquí nuestro principal objetivo es saber manejar las preguntas de examen que tienen un contexto clínico. ¿Cómo voy a saber que tiene el paciente un daño de órgano blanco cuando se trata del corazón? Cuando me dicen que el corazón tiene cardiopatía hipertensiva, cuando me dicen que cuando me dicen que hay una angina inestable, cuando yo veo alteraciones a nivel del electrocardiograma, cuando veo enzimas positivas como las troponinas. Entonces, cuando yo ya me encuentro en estas situaciones, cuando yo me encuentro en esta situación, cuando me encuentro en estos cuadros clínicos, ya sé que hay daño de órgano blanco. ¿A nivel de qué órgano? Del corazón. Entonces, daño de órgano blanco en el corazón se traduce en estos cuadros clínicos y de manera similar en el riñón. Cuando ya yo me encuentro paciente hipertenso con proteinuria, hematuria, hipofosfatemia, oliguria, ya, yo sé que mi paciente es hipertenso y además tiene esto, ya, tiene daño de órgano blanco. Entonces, chicos, en conclusión de todo esto, quiero que se lleven que cuando un paciente es hipertenso y me presenta cualquiera de estos cuadros clínicos, yo voy a evaluar, ¿no? Ya, el paciente, basta que tenga un paciente hipertenso y además tiene angina, ya tiene compromiso de órgano blanco. Veo un paciente hipertenso con proteinuria, tiene daño de órgano blanco. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para actuar con inmediatez, para poder discriminar una urgencia de una emergencia hipertensiva. Entonces, recalco, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí reconocer si el paciente tiene daño de órgano blanco o no? Para poder actuar con inmediatez, porque el paciente que tiene daño de órgano blanco tiene más prioridad por aquel que es asintomático. Obviamente los dos están críticos, porque para uno tengo 24 horas y para otro tengo 2 horas. ¿Pero qué es más, 2 o 24? Obviamente 2, entonces tengo que actuar acá primero. Entonces, ¿cómo reconozco un daño de órgano blanco? Identificando estos términos, identificando estos cuadros clínicos. Entonces, para aquí, chicos, entonces de esta diapositiva ustedes tienen que llevarse
que nosotros tenemos dentro de la clasificación de la hipertensión arterial las crisis hipertensivas. Ya hemos mencionado los 4 tipos adicionales de la presión arterial. Las crisis hipertensivas a su vez se clasifican en crisis hipertensiva aguda y crisis hipertensiva crónica. Nosotros nos vamos a centrar en las crisis hipertensivas agudas. Entonces, ¿cómo se define la crisis hipertensiva aguda? Una presión arterial mayor o igual a 120, mayor o igual a 120. Esto es de acuerdo a las guías que nosotros estamos manejando. Entonces, un paciente se encuentra en una hipertensión severa cuando tiene valores mayores iguales en la diastólica a 120. Entonces, normalmente, ¿cuál era la presión arterial? ¿Cuál era la presión arterial normal? 130/85. Esta era la sistólica y esta era la diastólica. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Nos estamos en un cuadro de hipertensión arterial severa cuando la diastólica está mayor a 120. Entonces, quiere decir que si ha superado los valores de 85, ahí nos encontramos ahí podemos denominar al cuadro clínico del paciente como una crisis hipertensiva aguda. Ahora, yo sé que mi paciente se encuentra dentro de una crisis hipertensiva aguda, entonces mi paciente está urgente, obviamente está urgente, pero ¿qué me permite a mí diferenciar cuál paciente voy a tratar primero y cuál paciente voy a tratar segundo? Me viene un paciente A, aquí me viene un paciente A. Paciente tiene su presión arterial 130 sobre 140, ¿no? Uy, está severo este paciente. Después viene otra paciente, ¿no? Viene otra paciente. Y esta paciente tiene la misma presión arterial, la misma, está severa obviamente, 130 sobre 140. Es algo exagerado, ¿no? Pero quiero que vean la prioridad entre estos 2 pacientes. Ahora, este paciente se manifiesta, obviamente está hipertenso, pero no manifiesta cefalea, en sus exámenes de laboratorio no manifestó proteinuria, tampoco hematuria. ¿Qué más? ¿Qué más puedo saber de este paciente? De pronto no tiene visión borrosa, no me dice nada, pero está hipertenso, ¿no? Ya, usted entonces espere un ratito, porque esta paciente de pronto viene con convulsiones, esta paciente tiene troponinas positivas, de pronto esta paciente tiene papiledema y además tiene liguria. Uy, esta paciente está grave. Entonces, ¿quién va a tener prioridad uno sobre el otro? Obviamente esta paciente. ¿Cuánto tiempo tengo para actuar sobre esta paciente? Al margen de que las presiones arteriales están iguales, ¿quién va a tener más prioridad aquí? La paciente que manifiesta estos síntomas, que manifiesta daño de órgano blanco. Entonces tengo 2 horas para actuar con esta paciente. Muy bien. Entonces, para eso me sirve a mí conocer, me sirve conocer cuál es la diferencia entre una urgencia de una emergencia. Entonces ya puedo concluir ahora, ¿no? Y aquí, chicos, también sale otra pregunta de examen para el post-test. ¿Cómo discrimino y cómo actúo? ¿En qué tiempo actúo para tratar una crisis hipertensiva aguda? ¿Cómo diferencia una urgencia de una emergencia? Por el tiempo y por la sintomatología. Entonces, vayamos interiorizando esos términos. Para la urgencia es asintomática y el manejo en 24 horas. La vía es oral. Para la emergencia es de 2 horas. Hay daño de órgano blanco. Entonces, por tanto, si yo quiero que tenga un resultado inmediato, tiene que ser la vía intravenosa, ¿ya? Y esto, chicos, es para el conocimiento de ustedes, ya lo hemos hablado, ¿no? Hipertensión primaria, hipertensión secundaria, esta es la esencial o sistémica, que es de tipo idiopática. Nosotros no sabemos por qué sucede la hipertensión arterial en estos casos, pero sí sabemos que existe un cuadro hipertensivo. Y la otra, la hipertensión secundaria, que puede verse a un feocromocitoma, razones neurológicas, endocrinas, etc. Ahora, chicos, aquí viene la dinámica que nosotros estamos prestando para la ponencia. Pero vamos a borrar antes esto. Aquí. De ahora en adelante se van a fijar en estos cuadritos porque de aquí salen las preguntas del post-test. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Para el manejo de la hipertensión, nosotros hemos dicho, nos vamos a centrar primero en el manejo de la hipertensión arterial, pero también debemos tener en cuenta otras patologías tales como la diabetes, insuficiencia cardíaca. Entonces ahí ya vamos centrándonos en una primera respuesta, ¿no? En el manejo de la hipertensión arterial no solamente nos centramos en el control de la presión arterial, sino también en otras patologías. ¿Qué es lo segundo que podemos decir en esto? Que en regímenes combinados, debemos tratar todo de manera conjunta, nada es aislado. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi paciente de pronto tiene diabetes,
mi paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene hipertrofia ventricular izquierda. Más adelante vamos a conocer que existen fármacos antihipertensivos que son antirremodeladores. Entonces, ¿por qué no matar dos pájaros de un tiro? Darle algo para su insuficiencia cardíaca y su hipertrofia ventricular y también para su hipertensión antes de darle dos fármacos por separado. Ya tener en cuenta esto también. Ahora, ¿cuál es el tercer punto que deben sacar de esto? Que cada hipertensivo debe ser específico. Cada hipertensivo debe ser específico. Okay. La falla terapéutica no solamente depende del paciente, sino también del médico. Ya hemos dicho por qué del paciente, ¿no? Porque este paciente de repente no se adhiere al tratamiento, toma el fármaco cuando se le da la gana. Entonces ahí la responsabilidad de la falla terapéutica se debe al paciente. ¿Y cuándo es por parte del doctor? Cuando no hizo un buen diagnóstico en el segundo paso del manejo de la hipertensión arterial, cuando este médico no supo hacer el diagnóstico, el examen físico, no supo evaluar los electrolitos en sangre, no supo evaluar si el paciente tenía factores de riesgo cardiovasculares. Entonces aquí va el cuarto punto que debemos llevarnos para responder esta pregunta. Ojo chicos, de aquí van a salir las preguntas, ¿ya? De aquí van a salir las respuestas. Y bueno, tener en cuenta que el aneurisma de aorta, que es un tipo de daño de órgano blanco de tipo vascular. La aneurisma de aorta es un tipo de daño a órgano blanco y en estas situaciones, si ya evidencio un daño de órgano blanco, tengo 2 horas para actuar. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí tenemos la primera pregunta de examen. Y ojo, chicos, que esto también va a ser pregunta de post-test. Ahora que sabemos, que conocemos un poco sobre la presión arterial, quiero hablarles un poco sobre las variables que pueden afectar la presión arterial, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, porque esto también ha sido pregunta de examen, así que considero yo necesario recordar un poco, ir un poquito a fisiología para poder manejar el tema de los fármacos, ¿no? Conociendo las variables que afectan la presión arterial, nosotros vamos a poder indicar qué se usa para cada uno, para el manejo para cada una de estas variables, ¿no? Entonces tenemos presión arterial. La fórmula de la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco a su vez es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Ya? Los factores, la frecuencia cardíaca se ve modificada por factores cardíacos tales como la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Y en la contractibilidad hacemos alusión al inotropismo, ¿no? Y todas las propiedades que nosotros conocemos por fisiología. Inotropismo, cronotropismo, dromotropismo, ¿ya? Ahora, el volumen sistólico se ve modificado por el sodio, por los mineralocorticoides, por el péptido natriurético reticular. Entonces, cada uno de estos elementos constituye un target, un objetivo terapéutico para que al inhibirlo nosotros podamos modificar de alguna manera la presión arterial, de manera que la bajemos, ¿no? Que la regulemos a la baja. Entonces, tenemos la primera variable que puede ser tratada de manera terapéutica. Hablamos de los factores cardíacos que modifican el volumen sistólico. ¿Cómo podemos afectar la volemia para mejorar la presión arterial a través del sodio? ¿Cómo actúo a nivel del sodio con diuréticos? Entonces, ahora, ¿cuál es mi segundo factor cardíaco que afectando el volumen sistólico me modifica la presión arterial? Los mineralocorticoides. Los mineralocorticoides, tales como el ARA o también llamados BRA, porque estos me van a modificar una hormona importante, que es la angiotensina 2, y también la aldosterona, ¿no? Principalmente la aldosterona, la angiotensina se encuentran involucradas aquí en la modificación del volumen sistólico. Ahora, obviamente el péptido natriurético reticular también se encuentra involucrado de manera fisiológica, pero hasta el momento no se ha identificado como target terapéutico para modificar la presión arterial, pero lo dejamos ahí para el conocimiento de ustedes. Ahora, por el tema de la resistencia vascular periférica, que es otra variable que me afecta, que me modifica la presión arterial, tengo aquellos que me generan vasoconstricción y aquellos que me dilatan. ¿Qué me conviene a mí? Actuar sobre los constrictores. ¿Por qué? Porque si yo hago cada vez más pequeña la luz del vaso, voy a empeorar la hipertensión arterial. Entonces a mí lo que me conviene es que el vaso esté abierto, que el vaso sea grande, más no que sea pequeño. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir en contra de los constrictores. Entonces, fisiológicamente el cuerpo se sabe regular, el cuerpo sabe cómo hacerlo, el cuerpo sabe, ¿ya? El cuerpo sabe cómo regularse. Dilata los vasos a nivel de las prostaglandinas a través del potente vasodilatador óxido nítrico. Estos se activan en el proceso de inflamación, ustedes conocerán eso por fisiopatología, ¿ya? Ahora, con respecto a los constrictores, tenemos a la angiotensina 2. Vamos a conocer el mecanismo de la angiotensina 2, a dónde va,
cómo viaja, dónde actúa, para poder saber cómo modificar su acción y evitar que se genere la vasoconstricción. Entonces, la angiotensina 2 puede ser antagonizada por estos fármacos que se conocen como IECA. ¿Qué quiere decir IECA? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Yo más adelante voy a presentar quién es la enzima convertidora de angiotensina y qué actividad tiene para llevar a cabo la formación de angiotensina 2. O también los receptores antagonistas, los MRA, ¿no? Los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, ¿ya? Siendo uno de los mineralocorticoides la aldosterona, ¿ya? La aldosterona que va a tener su receptor intracelular. Pero bueno, sigamos acá dentro de los vasos de los elementos constrictores y cómo se han identificado como objetivos terapéuticos para contrarrestar la presión arterial. Tenemos dentro de los elementos constrictores a la angiotensina. ¿Cómo la antagonizamos? Con Yecabra. Dentro de las catecolaminas, conocemos las catecolaminas por Morfo 4, ¿no? Catecolaminas, epinefrina, norepinefrina. ¿Ya? Entonces, estas catecolaminas van a tener actividad sobre sus receptores adrenérgicos. ¿Qué es lo que va a hacer? Si va sobre los receptores beta a nivel del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, si tengo receptores beta en el corazón, entonces llego yo primero a esos receptores, los bloqueo antes de que lleguen las catecolaminas. ¿Cómo se llaman esos fármacos? Beta bloqueadores. Muy bien, de todo esto nosotros vamos a detallar la descripción de cada uno de estos fármacos. Entre familia existen un montón de fármacos antihipertensivos y con facilidad ustedes van a poder reconocer uno de otro, pero nosotros debemos conocer previamente cuáles son esas variables que nosotros debemos modificar para disminuir la presión arterial. Entonces, conociendo esto, podemos detallar, ¿no? La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, que es una de las variables que afecta la presión arterial, puede ser modificada por simpaticolíticos. Los simpaticolíticos, chicos, se trata en la primera clase de farmacología, ese primer tema. Simpático es del sistema simpático. ¿Qué efectos tiene a nivel del corazón? Aumentar la frecuencia cardíaca. Líticos es de inhibir. Entonces, lo que voy a hacer es inhibir el sistema simpático. ¿Para qué? Para disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se llaman esos fármacos simpaticolíticos? Los beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque el sistema simpático, cada sistema nervioso, chicos, tanto el simpático como el parasimpático obedece a un tipo de hormona en específico. El simpático obedece a las hormonas catecolamínérgicas, a los neurotransmisores catecolamínérgicos, ¿ya? Entonces el simpático, o sea, las catecolaminas. Y el parasimpático obedece a otra hormona, ¿ya? Entonces, cada una de ellas a nivel del sistema parasimpático, teniendo en cuenta que obedece a la actividad de las catecolaminas, nosotros vamos a tener que bloquear los receptores sobre los cuales va a tener actividad las catecolaminas, y estos son los receptores adrenérgicos. ¿Qué tipo de receptores adrenérgicos existen? Los beta y los alfa. ¿Cuál se ha identificado como objetivo terapéutico? Los beta. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué dijo la industria farmacéutica? Ya vamos a ir contra los beta antes de que las catecolaminas lleguen acá para que el simpático no tenga actividad. ¿Cuál es la actividad del simpático sobre el corazón? Aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, inhibamos la ruta que me favorece el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Con qué? Con beta bloqueadores. Muy bien. O también puedo utilizar agonista de los alfa-2 que están asociados a proteína GI. Esto también es otra primera clase de farmacología, la primera clase de farmacología, donde nos desplayamos sobre las proteínas G, ¿ya? Estas proteínas GI están asociadas a un mecanismo de inhibición. Entonces, si yo favorezco, agonizar es estimular. Si yo estimulo estos receptores que están asociados a proteína GI, lo que voy a hacer es favorecer la vasodilatación, porque inhibo la vasoconstricción, ¿de acuerdo? Entonces, ya para adelantarnos, ¿cuáles son los fármacos más conocidos que comprenden los beta bloqueadores? El sotalol, el abetalol. ¿Cuál es su función? Unirse a receptores beta. A receptores beta, beta 1, beta 2, vamos a conocer que existen de tipos selectivos, no selectivos, aquellos que se unen solo a beta 1, aquellos que se unen solo a beta 2, y tenemos los agonistas alfa, ¿no? Que estos son, a mi criterio, constituyen la cuarta línea de tratamiento para manejo de la hipertensión arterial, ya que se utilizan solamente en pacientes gestantes, en pacientes embarazadas. Ya vamos a evaluar por qué, y eso les va a quedar interiorizado bien, de una manera muy bonita. Les hemos preparado preguntas para eso.
A mi criterio, chicos, esto constituye la cuarta línea de tratamiento para el manejo de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la primera línea es a base de diuréticos, la segunda a base de YECA, BRA, y la tercera a base de BCC, de BCC, de BB. Entonces, vamos a tener en cuenta esos criterios para decir cuál va primera, segunda y tercera línea, ¿ya? Entonces, la clonidina y la metildopa son fármacos agonistas de alfa-2 de preferencia para pacientes gestantes o para pacientes con eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? Un estado de hipertensión durante el embarazo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí mencionando estos fármacos ya? Para adelantarnos, para que ustedes conozcan algunos ejemplos de qué fármacos nombramos nosotros como beta bloqueadores, para que más adelante se les haga conocido, ¿no? Ah, ya, yo escuché eso antes, ¿ya? Entonces, pero de momento solamente mencionamos algunos, ¿no? Para que ustedes vayan conociendo. Ahora, tenemos el volumen sistólico, que es otra variable de la presión arterial. ¿Cómo se ve modificada? Se ve modificada a través de diuréticos. Estos diuréticos son de varios tipos. Tenemos los tiacídicos, tenemos los de ASA y tenemos los ahorradores de potasio. ¿Por qué reciben estos nombres? Ah, ya. A continuación lo vamos a saber. ¿Por qué unos son tiacídicos? ¿Por qué otros son de ASA? ¿Por qué otros son ahorradores de potasio? Ojo, chicos, ojo. Para saber por qué se les nombra a estos diuréticos de esta manera, tenemos que conocer el mecanismo de acción, que no es difícil de saberlo, porque en fisiología lo hemos repasado ya, así que solamente es recordar. ¿Por qué se le dice tiacídicos? ¿Por qué se le dice de ASA? ¿Por qué se le dice ahorradores de potasio? ¿Ya? Ahora, ya sabemos cómo modificar la segunda variable de la presión arterial. Correcto. Ya sabemos cómo modificar la segunda variable de la presión arterial. Ahora vayamos a la tercera variable de la presión arterial, que es la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica también se puede modificar disminuyéndola para disminuir la presión arterial. ¿Con qué fármacos? Con los YECA, con los BRA o también conocidos como ARA2 y los BCC o bloqueadores de los canales de calcio. También se les conoce como antagonistas, calcio antagonistas. Entonces, ¿qué de particular tienen estos bloqueadores canales de calcio? Que existen de dos tipos. Existen los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Y aquí prestar mucha atención porque también ha sido pregunta de examen de opción múltiple del 2021-2. ¿Qué fármaco dentro de los beta bloqueadores se utiliza para el manejo de la presión arterial? Entonces a nosotros no nos ponían dihidropiridínicos específicamente, nos ponían estos fármacos, nos ponían el nombre de los fármacos. ¿Cómo reconozco un dihidropiridínico? Ah, ya, más adelante se los voy a hacer saber. Pero de momento quiero que sepan que los bloqueadores canales de calcio existen de dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Ojo, los únicos que se indican para el manejo de la presión arterial son los dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos se contraindican y se usan en el manejo de las arritmias y de las anginas. Muy bien, entonces ahora que sabemos cómo modificar cada una de las variables que constituyen la presión arterial, podemos hablar, ¿no? ¿Cuáles son primera línea y cuáles son segunda línea? Para el manejo de la presión arterial, comenzamos de preferencia con los diuréticos de tipo tiacidas o también llamados diuréticos tiacídicos. Lo vamos a saber por qué. Y de segunda línea, pues podemos utilizar YECA, BRA y BCC, pero nunca podemos usar YECA y BRA juntos, porque tienen el mismo mecanismo el mecanismo de acción similar, ¿no? Que es antagonizar la angiotensina. Entonces, ¿qué nos dicen las propiedades farmacodinámicas? Nunca combinar dos fármacos con el mismo mecanismo de acción, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos fármacos antihipertensivos de primera línea. ¿Cuáles son aquellos? Los primeros, los diuréticos. Los segundos, podemos usar YECA o BRA o BCC, no juntos, ¿ya? Ahora, pasamos a una excepción, y estas excepciones suelen ser preguntas de examen. Estas excepciones suelen ser preguntas de examen, así que poner mucha atención a las excepciones. Estas excepciones corresponden a cuando un paciente presenta hipertensión más coronariopatía. ¿Cómo se manifiesta una coronariopatía? Con un típico dolor precordial o también llamada angina de pecho o lo que el doctor conoce como angor. ¿Ya? Entonces, cada vez que el paciente refiera dolor precordial, dolor en el pecho, ya puedo suponer que se trata de una coronariopatía. O puede ser explícito, ¿no? Decir paciente con coronariopatía. Entonces, en pacientes hipertensos con coronariopatía y aneurisma de aorta, voy a subir en la lista de opciones para manejo de tratamiento a los beta bloqueadores. Entonces, ¿dónde voy a posicionar a los beta bloqueadores para manejo de hipertensión? Aquí. Diuréticos tiacídicos más BB. ¿En qué contexto? En el contexto en el que un paciente tenga coronariopatía o aneurisma de aorta. Entonces, las excepciones, chicos, suelen ser típicas preguntas de examen, así que prestar mucha atención a eso. Ahora, ¿qué les dije, no? No olvidar la dinámica.
No olvidar la dinámica que nosotros tenemos para el final del curso. Que todas las preguntas en cuadro plomo corresponden a las preguntas de tipo examen. Así que aquí va otra. Es un modo de acción de los antihipertensivos. Pregunta de acción pregunta de examen del 2021-2. Entonces, nosotros sabemos ya, podemos inferir por cada una de estas variables cuáles son los modos de acción de los antihipertensivos, ¿no? Por medio de, a ver, escojamos una variable, por medio de la variable resistencia vascular periférica. Aquí, la vasodilatación arteriolar constituye un modo de acción de los antihipertensivos. ¿Por cuál? Esto, mediado por cuáles? Por el IECA, los MRA y los beta bloqueadores. Ahora, un segundo modo de acción, constricción del volumen circulante. ¿A qué variable pertenece este modo de acción? Al volumen sistólico. Tercero, inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También constituye la variable volumen sistólico. ¿Por qué? Porque del sistema angiotensina-aldosterona salen los mineralocorticoides, tales como la angiotensina 2 y la aldosterona. Tercero, venodilatación. Y esto lo logro mediante la modificación de la resistencia vascular periférica. Entonces, ahí estamos hablando de los modos de acción que pueden modificar la presión arterial mediante el uso de antihipertensivos. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos, hasta aquí hemos logrado resolver esta pregunta de examen, ¿ya? Ahora pasemos a conocer los fármacos, que es lo que es el eje de esta posición. A ver, ¿tengo preguntas? Claro, Brisa, puedo repetir la pregunta. Chicos, así cualquier cosita que tengan ustedes que se les quedó pendiente, no duden en escribirnos, aquí vamos a repetirlo de nuevo, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces, mencionabas, Brisa, que repita la pregunta. Es un modo de acción de los antihipertensivos. Entonces, decíamos que los modos de acción pueden lograrse, los modos de acción que llevan a cabo los antihipertensivos pueden lograrse conociendo cada una de las variables que modifican la presión arterial. Cuando hablamos de la resistencia vascular periférica, ¿qué modo de acción podemos sacar de acá? La vasodilatación arteriolar y la venodilatación. Cuando hablamos del volumen sistólico, un modo de acción que podemos sacar de esa variable es la contracción del volumen circulante. ¿Y qué más? La inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque el volumen sistólico se ve afectado por los mineralocorticoides. Y los mineralocorticoides, tales como la aldosterona y la angiotensina, pertenecen al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Así que ahí tenemos la respuesta de esta pregunta de examen. ¿Ya? ¿Me confirmas, Brisa? Perfecto. Ya, chicos. Entonces, conozcamos ahora los famosos diuréticos. Los famosos diuréticos. Listo, de nada, Brisa, ya. Conozcamos ahora los famosos diuréticos. La primera línea de tratamiento para la hipertensión. ¿Qué de importante tienen los diuréticos? ¿No? ¿Por qué son primera línea? De pronto las guías dijeron, a mí se me da la gana de poner los diuréticos en primera línea. No, deben tener alguna razón en particular para que estos se posicionen en primera línea. En primer lugar, ¿alguien me identifica el sodio, el electrolito de importancia para el manejo de la volemia? ¿Qué electrolito? ¿Qué electrolito que si se mueve, mueve el agua también? A ver, espero sus respuestas. Sodio, perfecto. Muy bien, chicos, muy bien, ya. Entonces, muy bien, chicos, están atentos, ya. Ahora, de aquí, chicos, vamos a sacar la conclusión más importante. ¿Por qué los diuréticos se constituyen los fármacos de primera línea para el manejo de hipertensión? ¿Por qué? Porque si hay sodio, hay agua, si hay sodio, jala agua. Entonces, a ver, chicos, si yo quiero manejar la presión arterial y yo sé que el sodio, el agua acompaña al sodio, si el sodio se mueve, el agua también se mueve. Si yo quiero modificar la presión arterial a la baja, y sé que la presión arterial se debe a que hay mucha agua dentro de la sangre, mucha agua intracelular. El sodio debe quedarse afuera, debe excretarse o debe ingresar al volumen circulante. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Debe estar afuera o adentro? ¿Dónde debe estar el sodio? A ver, los escucho. Debe excretarse, muy bien. Excretarse, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, chicos, ya. Entonces, partiendo de esto, vamos al primer mecanismo de acción de los fármacos diuréticos, conociendo cada una de las porciones de la nefrona previamente. Entonces, comencemos con el asa de Henle. Específicamente, ¿con qué porción? Con la rama de Henle ascendente, o también llamada rama gruesa. ¿Qué vamos a encontrar acá? Aquí vamos a encontrar a un cotransportador importante. ¿Qué cotransportador es este? El cotransportador de sodio, potasio, 2-cloro. Miren, acá está el sodio otra vez.
sodio, ¿no? El protagonista de los fármacos antihipertensivos. El sodio está acá. Entonces, ¿qué va a pasar con este sodio? El sodio fisiológicamente entra. Entra. Aquí, chicos, vamos a hacernos la idea de que dentro de este conducto, dentro de la nefrona, está el medio externo, ¿ya? Están los electrolitos listos para excretarse aquí, a través de la orina, ¿ya? Entonces, esto se los digo para que cada vez que vean estas flechitas entiendan el movimiento de las moléculas, ¿ya? Entonces, nos encontramos aquí, fuera de la sangre, nos encontramos en el medio externo, ¿no? Entonces, lo que hace esta bomba es reabsorber estos electrolitos. ¿Qué reabsorbe esta bomba? Reabsorbe sodio, o sea, la integra dentro de la sangre. Todo esto va a ser la sangre, ¿ya, chicos? Vamos a asumir que es el medio interno, que es la sangre, ¿ya? Entonces, este sodio por medio de esta bomba se reabsorbe e ingresa a la sangre. ¿Qué más hace? Este sodio recoge el potasio extracelular y lo reabsorbe a la sangre y de manera similar con el cloro. Entonces, si yo no quiero seguir reabsorbiendo sodio, ¿qué es lo que voy a hacer? Cortar la actividad de esta bomba. ¿Cómo la voy a cortar? Bloqueándola, pues, ¿no? Bloqueándola. Entonces, ¿pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo solamente quiero bloquear la entrada de sodio, ¿ah? Eso es lo que, yo solamente quiero hacer eso, pero ¿qué está pasando acá? Que no solamente bloqueo la entrada de sodio, sino también bloqueo la entrada de potasio, también bloqueo la entrada de cloro. Entonces, por este lado estoy bien, ¿no? Por este lado estoy bien, porque no hay sodio, no hay agua. Pero alguien me dice, y aquí ya les adelanto un término, efecto adverso. Un efecto adverso es un efecto que yo no deseo tras la ingesta de un fármaco. O sea, chicos, de aquí debemos saber que los fármacos siempre son riesgo-beneficio, ¿ya? O sea, los fármacos siempre nos van a tener complicaciones, siempre nos van a tener efectos secundarios, efectos adversos, queramos o no, siempre va a haber eso. Pero el asunto de los fármacos siempre es riesgo-beneficio, porque obviamente al alterar unas funciones se van a alterar otras, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, el efecto adverso que vamos a sacar de esto, a ver, alguien me lo dice en función a los electrolitos, ya, por el lado del sodio está bien, ¿no? Ya, y hago que el sodio se quede afuera, se excrete, hago que el sodio ya no entre a la sangre, pero ¿qué va a pasar con el potasio? ¿Cómo se llama ese estado ese estado de inhibición, ese estado de depresión de la concentración del potasio en sangre? ¿Alguien me dice cómo se llama ese estado de depresión de potasio en la sangre? Hipocalemia. Tener cuidado, chicos. Hipocalcemia no, hipocalemia, ¿ya? Porque estamos hablando de K de potasio. O también se puede llamar como hipopotasemia. Muy bien, Juan, muy bien, Gabriel, muy bien, Rebeca, ¿ya? Entonces, este estado de depresión de concentración del potasio en sangre va a ser un efecto adverso del consumo, de la ingesta o de la prescripción de los fármacos de ASA, de estos fármacos de ASA, ya de estos diuréticos de ASA. ¿Por qué reciben el nombre de diuréticos de ASA? Porque actúan en el ASA de Henle, ¿ya? De ahí su nombre. Entonces, es fácil inferir, conociendo el mecanismo de acción, qué efectos adversos voy a obtener tras la prescripción de un diurético de ASA, ¿no? Entonces, ahora que conozco que existe la bomba, que inhibo yo con un diurético de ASA, la bomba sodio, potasio, 2-cloro, lo que quiero por parte del cloro es que no se reabsorba, pero tampoco se reabsorbe el potasio. Entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Queda fuera, ¿no? Queda fuera. Entonces voy a tener hipopotasemia, ¿ya? Hipopotasemia, donde los valores normales de potasio en sangre son de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro, ¿ya? Muy bien, entonces aquí tenemos los RAMS. Los RAMS son la abreviatura de efectos adversos, ¿ya? De reacciones adversas a medicamentos. Tenemos aquí la hiponatremia y la hipocalemia. Hiponatremia, ¿por qué? Por el sodio, pues ya no entra en la sangre, se excreta, ¿no? Se excreta. Y la hipocalemia, porque tampoco, porque este potasio acompaña el cloro, entonces, si se queda potasio, también se queda el cloro, pero solo si se trata de esta bomba, solo si se trata de esta bomba. Muy bien, entonces aquí hemos hablado de los diuréticos de ASA, ¿por qué? Porque actúan en el ASA de Henle. ¿En qué porción específicamente? En la rama ascendente, en la rama gruesa. ¿Mediante qué mecanismo? Inhiben el cotransportador de sodio, el sodio-potasio 2-cloro. ¿Qué ejemplos de diuréticos de ASA tengo? La famosa furosemida. La famosa furosemida. Este es un diurético de ASA que actúa ¿dónde? A nivel del ASA de Henle. Muy bien, entonces hasta ahí diuréticos de ASA. Ahora, exploremos un poquito más la nefrona, ¿no? Vayamos a explorar un poquito más la nefrona. Ya conocimos el ASA de Henle. Ahora conozcamos el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, ¿ya?
el túbulo contorneado distal. Este es el túbulo contorneado proximal, chicos, pero no tiene importancia para el manejo, no tiene trascendencia para el manejo de la hipertensión, pero sí para el glaucoma, para este problema, principalmente para el glaucoma, que es un aumento de la presión intraocular, ¿ya? Pero lejos de esto, centrémonos en el manejo de la hipertensión arterial, eso para mencionárselos nada más, ¿ya? Entonces, aquí, conozcamos ahora, presentemos ahora al túbulo contorneado distal. Estos tiacídicos, estos diuréticos van a llevar el nombre de diuréticos tiacídicos. Y estos diuréticos tiacídicos constituyen la primera línea de tratamiento para el manejo de la hipertensión arterial. Ojo con esto, los diuréticos tiacídicos constituyen la primera línea de tratamiento para el manejo de hipertensión arterial. Es por eso que al inicio mencionábamos que cuando queremos manejar a una paciente, en primer lugar, ¿quiénes están? Los diuréticos. ¿Pero qué diuréticos? Ahora sabemos qué tipo de diuréticos hay, los diuréticos tiacídicos, ¿ya? Entonces, más adelante vamos a comparar tiacídicos con los de ASA, porque hay una diferencia importante, clave, que debemos entender entre una y otra, pero de momento, ¿qué nos debe quedar? Tiacídicos, primera línea. Tiacídicos, que son diuréticos. ¿Dónde actúan? A nivel del túbulo contorneado distal inicial. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bloquean el cotransportador sodio-cloro. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esta bomba lo que va a hacer es sacar sodio. Integrar el sodio a la sangre. Integra el sodio a la sangre. Y a su vez integra el cloro también a la sangre. Entonces, ¿cuál era el mecanismo que de preferencia con respecto al sodio? ¿Qué debemos hacer con el sodio? Que el sodio no se reabsorba, que el sodio se quede afuera, que el sodio se excrete. Entonces, ¿cómo hago eso? Ya no lo reabsorbo, pues. ¿Cómo no lo reabsorbo? Bloqueando la bomba. Entonces, bloqueo la bomba, ya no se reabsorbe sodio a la sangre. Entonces, ¿qué pasa? También se excreta, se queda aquí, listo para ir de frente al túbulo colector y salir por la orina, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi mecanismo de preferencia? Bloquear el sodio, pues, porque el sodio es el electrolito clave. Si no hay sodio, no hay agua. Si no hay agua, no hay aumento de volemia. Si no hay volemia, no hay hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, ¿qué hago aquí? Bloqueo la bomba. ¿Pero qué va a pasar a su vez? No se va a reabsorber cloro, entonces va a haber una hipocloremia también. Pero ¿qué es lo que estoy logrando? ¿Qué es lo que estoy logrando? Disminuir la concentración de sodio dentro de la sangre. ¿Para qué? Para no reabsorber agua. O sea, por un lado está bien, pero por otro lado, ¿qué estoy generando? Ya. A eso le conocemos como efecto adverso. Muy bien, ahora, ¿qué más podemos mencionar de esto, no? ¿Qué más podemos mencionar? Son la primera línea para el manejo de la hipertensión arterial. ¿Ya? Primera línea para el manejo de la hipertensión arterial. ¿Qué más? Mecanismo de acción, bloquean el cotransportador sodio-cloro. No reabsorben sodio, tampoco reabsorben el agua. Por tanto, se excreta a nivel de la orina. ¿Ya? Va a haber una natriuresis. Natrio de sodio, uresis de excretar en orina. Ejemplos de diuréticos tiacídicos. Tengo la indapamida, la clortalidona, la hidroclorotiazida y la metolazona. Para ir mencionando, porque vamos a detallar cada uno de estos por familia. Efectos adversos a medicamentos, que es la abreviatura de RAMS. Hiponatremia, obviamente, ¿no? Hiponatremia, ¿por qué? Porque la hiponatremia, si evito que entre la sangre, entonces voy a tener menos concentración en sangre, ¿no? Entonces, la concentración normal de sodio en sangre es de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué más podemos decir de esto? Hipocalemia, pero ustedes preguntarán, ¿no? ¿Pero por qué la hipocalemia, no? Si aquí yo no veo el potasio en ningún lado, no lo veo en ningún lado. Ya, esto es porque al no existir sodio aquí, estoy afectando la reabsorción de sodio más abajo. Entonces, si afecto la reabsorción de sodio más abajo, aquí el sodio se intercambia por potasio. Si no hay sodio, entonces afecta también el movimiento del potasio. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero de momento tenemos que conocer que ya hemos explorado la segunda porción de importancia para el manejo de la hipertensión de la nefrona. ¿Quiénes actúan aquí? Los diuréticos tiacídicos. ¿Qué son estos? ¿Por qué se caracterizan? Por ser primera línea para el manejo de la hipertensión arterial. Mecanismo de acción, ya lo mencionamos. Efectos adversos, ya los conocemos. ¿Por qué? Por el mecanismo de acción. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, chicos, hasta aquí, diuréticos tiacídicos. Mecanismo de acción, ya saben dónde, ¿ya? A ver, sigamos entonces. ¿Qué más tenemos aquí? Los últimos, los ahorradores de potasio. ¿Por qué ese nombre, no, particular? ¿Por qué de pronto no se llamaron fármacos del túbulo contorneado distal final? ¿Por qué se le dice ahorradores de potasio? Ya. Conozcamos entonces el mecanismo de acción. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar aquí con los antihipertensivos? Los antihipertensivos van a ser por medio del cotransportador, de este cotransportador. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la función fisiológica de este cotransportador? Ingresar potasio a la sangre.
perdón, ingresar sodio a la sangre. ¿Para qué? Para reabsorber agua, ¿no? ¿A cambio de qué? Ah, ya, tú me das un sodio, pero sacas un potasio. Ese es el mecanismo de acción del cotransportador a nivel del túbulo contorneado distal final. Entonces, ahora, si yo antes ingresaba sodio a la sangre, yo antes lo ingresaba, ¿no? Lo tenía adentro. Y ahora el potasio a cambio salía. Si yo lo que hago ahora es inhibir el ingreso de sodio, que generalmente estaba afuera, ¿no? Mira, generalmente estaba aquí afuera. Pero quiero que vean esta figura, quiero que lleguen a tener esta imagen en la cabeza. Yo antes tenía mucho sodio afuera, ¿ya? Y como tenía mucho afuera, necesitaba que entre, pero a cambio de que, ya, yo tengo bastante sodio afuera y yo tengo bastante potasio, bastante potasio adentro. Entonces intercambiamos, pues hagamos un change, hagamos un cambio. Ya tú me das un potasio, tú me das un sodio para adentro y yo te doy un potasio para afuera. Ya, pero la cosa es que entre el sodio. Ya, entonces, ¿qué va a pasar acá? Como el potasio, como el sodio, como lo que quiero es que ya el sodio no siga entrando a la sangre, bloqueo, ¿no? Entonces ya por el tema del sodio ya está solucionado. Muy bien, el sodio no va a entrar nunca más, el sodio no va a entrar. Pero ¿qué se está acumulando adentro? ¿Qué es lo que estoy evitando intercambiar? El potasio. Entonces, si el sodio ya no entra a cambio de que el potasio salga, adivinen quién se va a quedar, la concentración de qué electrolito se va a quedar al interior del plasma. A ver, alguien me dice en el chat y me dice ese cuadro de aumento del potasio en sangre. Ya lo hemos mencionado, solamente antagonicemos el término. A ver, hipercalemia, muy bien, hiperpotasemia, muy bien, Pilar, muy bien, Kevin, muy bien, chicos. Ya, entonces ese estado en el que el potasio aumenta en sangre se debe a que ya no se intercambia el sodio por el potasio. Entonces el potasio ya no entra. Y eso está bien, ya no quiero que entre, pues ya no quiero que entre. Pero a costa de que el potasio se quede afuera, porque ya no se intercambia. Entonces por eso se le dice ahorrador de potasio, porque el potasio se queda en sangre. El potasio se está ahorrando en sangre. ¿Cuál es el riesgo de que el potasio que se acumule en sangre? Una falla, un paro cardíaco. Concentraciones exageradas de potasio en sangre me pueden llevar a un paro cardíaco. Es por eso, chicos, que al inicio del manejo de la hipertensión arterial nosotros decíamos, ¿no? El doctor es responsable de la falla terapéutica, por tanto debe hacer bien sus exámenes clínicos, debe ver bien los niveles de electrolitos, debe ver bien las concentraciones de sodio, de potasio, de glucemia. Entonces, ¿por qué la importancia de dosar estos electrolitos? ¿No? Por esto, porque si el paciente está hipercalémico y yo quiero manejar su hipertensión, pero le doy un fármaco hipercalémico, ¿qué sentido tiene? No lo voy a empeorar. Entonces, por eso hacer un buen dosaje, hacer un buen manejo el segundo paso del manejo de la hipertensión arterial, ver las concentraciones de electrolitos del paciente. ¿Para qué? Para tener en cuenta qué fármaco utilizar y qué no utilizar, qué contraindicar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los valores normales del sodio? ¿Cuáles son los valores normales del potasio en sangre? De 3,5 a 5 equivalentes por litro. Entonces, si se supera estos valores, si yo veo que mi paciente en su historia, en su examen clínico, en sus exámenes de laboratorio, tiene valores superiores a 3,5, de 3,5 a 5 equivalentes por litro, este paciente está hipercalémico. ¿Debo darle ahorradores de potasio? Obviamente no. Ya, obviamente no. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el mecanismo subyacente ya. Los ahorradores de potasio tienen dos mecanismos de acción. Hay dos maneras por las cuales se ahorra el potasio, ¿ya? Vamos a conocer la primera. La primera es bloqueando los canales de sodio. ¿Cómo se llaman estos canales de sodio? Se llaman canales ENaC, ¿ya? Estos canales ENaC. Estos canales ENaC son acuaporinas, aquí, son acuaporinas que van a favorecer la entrada de sodio. Y si hay sodio, hay agua, ¿no? Acompaña el agua. Entonces, si yo bloqueo estos canales, ya no hay ni hay sodio ni hay agua. Entonces, si no hay sodio ni hay agua, no hay volemia. Si no hay volemia, no hay hipertensión. Y ahí manejo mi hipertensión, ¿ya? Ahora, antes de que mi aldosterona, que es la responsable de la formación, la aldosterona es un mineralocorticoide, antes de que mi aldosterona llegue a su receptor, para formar, o sea, chicos, la formación, lo voy a explicar de todas formas, pero quiero que entiendan esto. La aldosterona es un mineralocorticoide que llega a su receptor mineralocorticoide, que está dentro de las células del riñón, ¿ya? Células principales se llaman estas. Llega el mineralocorticoide, llega a su receptor MR, ¿ya? Y esto, el MR, les debe sonar MR de MRA, que los vamos a ver más acá, adelante. Llegan a su receptor MR
Y este receptor es un segundo mensajero que va a ser un sistema de transducción de señales, es decir, va a traducir una señal y va a decir, oye, célula principal, fórmame un canal ENaC. Entonces, la célula obediente a la señal de la aldosterona forma un ENaC. ¿Qué es el ENaC? Una aquaporina. Entonces, ¿qué hace la aquaporina? Reabsorbe sodio. Y si hay sodio, hay agua. Si hay agua, hay volemia. Entonces, aquí con esta explicación, estoy logrando identificar dos targets. Gracias, Jeffrey, gracias, Juan. Esto, no se preocupen ustedes, la ponencia va a quedar aquí. Pueden visitarnos en la página. Ya, gracias. Ya, chicos, sigamos entonces. Muy bien, entonces nosotros decíamos, ¿no? Que estos receptores van a obedecer, estos son receptores mineralocorticoides, van a obedecer a la actividad de la aldosterona, ya van a obedecer. Entonces, aquí en esta explicación, chicos, estoy identificando dos targets para el manejo de la hipertensión. El primero, bloqueando el receptor de mineralocorticoide, antes de que la aldosterona llegue al receptor mineralocorticoide. Y segundo, bloqueando las aquaporinas. O sea, ¿qué quiero decir aquí? Si la aldosterona ya llegó a interaccionar con su receptor, ya no me queda de otra, seguir para adelante. Entonces, puedo encontrar otra manera de obstaculizar la acción de la aldosterona. ¿Cómo? Inhibiendo las aquaporinas. Entonces, aquí tengo dos mecanismos. Los voy a conocer, obviamente, se los voy a presentar más adelante, su mecanismo de acción, pero quiero que entiendan de esta manera, ¿ya? Muy bien, entonces... muy bien, chicos, entonces ejemplos de fármacos ahorradores de potasio tenemos la espironolactona, que es un antagonista del receptor mineralocorticoide, que lo hemos presentado acá, ¿no? Que obedece a la actividad de la aldosterona. Pero, ¿cuál es el problema con la aldosterona? Que no se da en enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque es hiperpotasémico. En una enfermedad renal crónica ya tengo mucho potasio en sangre, y si le doy un fármaco que me va a llenar de más potasio en sangre, entonces, no, voy a empeorar a mi paciente, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos presentado a los fármacos diuréticos en actividad dentro de porciones específicas en la nefrona. Ahora, chicos, estos cuadros son muy bonitos porque estos los elaboramos para ustedes en clase, para que ustedes puedan conocer de manera sistemática, ¿no? De todo lo que se ha mencionado previamente. Entonces mencionábamos nosotros los diuréticos, ¿no? Los diuréticos de asa, los tiazídicos y los ahorras, o sea, ahora los pongo en comparativa, ¿no? Los pongo en comparativa. ¿Qué me hace diferente uno del otro? ¿Cuál es el uso clínico, el mecanismo de acción? Vayamos a eso. Entonces, ahora tengo fármacos, ¿no? Ahora tengo los diuréticos de asa. ¿Qué puedo decir de los diuréticos de asa? Estos tienen eficacia elevada. ¿Qué tipo de diuréticos de asa tengo? La furosemida, la bumetanida y la toracemida. Ahora, hagamos énfasis en esto, la eficacia elevada. ¿Por qué son eficaces? ¿No? O sea, decir que son eficaces ya, pero ¿por qué? Miren el porcentaje de reabsorción. Miremos el porcentaje de reabsorción, 22%. Ahora, permíteme comparar este porcentaje de reabsorción con los otros. 7, 3%. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? Había alguien, chicos, en el chat. ¿Cuál es mayor? Así al ojo, por pura lógica. ¿Qué porcentaje de absorción, en qué porción de la nefrona? Y acá están las porciones de la nefrona. ¿En qué porción de la nefrona es mayor el porcentaje de absorción? Muy bien, Brisa. Muy bien, chicos, muy bien. En el asa. Entonces, si yo estoy evitando reabsorber el 22% de sodio en el asa ascendente de Henle, entonces con respecto a los demás diuréticos, estoy evitando reabsorber el 22% de agua que me puede perjudicar, que me puede favorecer el aumento de la volemia, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vuelve a los diuréticos de asa unos diuréticos, los fármacos diuréticos más eficaces debido a su porcentaje de absorción, ya que si afecto a la reabsorción de potasio aquí, ya no hay más agua. Aquí hay un gran porcentaje de reabsorción de sodio que me impide el 22% de reabsorción de agua. Entonces aquí si no hay sodio, no hay agua, pues no hay agua. Entonces esto es lo que convierte a los diuréticos de asa en los diuréticos más potentes, más eficaces. No obstante, dada la potencia que tienen estos diuréticos de asa, pueden llevarme a la contraparte, ¿no? Pueden llevarme a la deshidratación. Entonces, ¿en qué caso los voy a utilizar? En hipertensión asociados a estados edematosos. Edema es un cuadro clínico en el que tengo exceso de agua en el cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿qué estados edematosos puedo hacer referencia? La frecuencia, la falla cardíaca, un cuadro de cirrosis, síndrome nefrótico, edema pulmonar. Entonces, un paciente llega a la clínica con hipertensión asociado a cirrosis, síndrome nefrótico y edema. ¿Cuál es mi diurético? ¿Cuál es mi diurético? Yo sé que mis diuréticos son primera línea, ¿no? Pero ¿cuál es de preferencia para un paciente que tiene edema?
los diuréticos de ASA. ¿Por qué? Por su eficacia elevada. ¿Por qué eficacia elevada? Por su porcentaje de filtración. ¿A nivel de qué porción? De la ASA ascendente. ¿Qué tipo de fármacos tengo? La furosemida, que es el más utilizado, es el de uso común. El mecanismo de acción lo conozco. Y aquí, ¿qué podemos decir de esto? Con respecto a sus efectos adversos, que es hipocalémico, ¿no? Es hipocalémico, porque si no reabsorbo sodio, tampoco reabsorbo potasio. ¿Ya? ¿Y qué podemos decir de esto? Que es muy potente y se usa en insuficiencia cardíaca de fase 3. ¿Ya? Esta es clase de, este seminario de fisiopatología, así que esto, solo para mencionarlo, para mencionar el uso, ¿ya? Porque playarnos en esto también se utilizan guías para poder detallar la estadificación de la insuficiencia cardíaca. Muy bien, ahora los diuréticos tiazídicos, ¿no? Nosotros decíamos que los diuréticos tiazídicos eran primera línea, pero ¿cómo es posible, no? Porque los diuréticos tiazídicos son primera línea, pero tienen el 7% de porcentaje de absorción. ¿Cómo es posible eso, no? ¿Cómo es posible eso? O sea, si los diuréticos tiazídicos son los más potentes, esos deberían ser la primera línea, ¿no? ¿Y por qué son los tiazídicos? Entonces ahí vamos a ver eso, ¿no? Entonces habíamos dicho que los diuréticos tiazídicos, al margen de que tienen un alto porcentaje de filtración, no son eficaces para la presión arterial, ya que solamente se utilizan en estados edematosos. Entonces nos pueden llevar a un extremo, ¿no? Un estado de deshidratación severo. Entonces, es por eso que se eligió un término medio, que son los diuréticos tiazídicos. Los diuréticos tiazídicos se dividen en tiazídicos y semejantes a tiazídicos. Entonces, abordemos primero los tiazídicos. ¿Qué tipo de tiazídicos tenemos? La clorotiazida y la hidroclorotiazida. ¿Dónde actúan estos? En el túbulo contorneado distal inicial. El mecanismo de acción lo conocemos. El uso clínico en hipertensión. Ahora, estos diuréticos tiazídicos nunca los vamos a usar en hiperglucemia. Nunca los vamos a usar en diabetes. ¿Por qué? Porque son hiperglucémicos. Nunca los vamos a usar en estados en el que el ácido úrico esté alto. ¿Cómo se llama ese cuadro clínico en el que el paciente tiene niveles altos de ácido úrico? ¿Cómo lo conozco? Alguien que me diga por el chat. Alguien que me diga por el chat. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Gota. Gota. Claro, hiperuricemia, pero el estado clínico, así como cuando yo digo tengo hiperglucemia, ahí es igual a diabetes. Tengo hiperuricemia, aumento de hiperuricemia, aumento de ácido úrico en sangre, el paciente tiene gota, ¿ya? Entonces, por tanto, los diuréticos tiazídicos, debido a que son hiperglucémicos, no los voy a utilizar en diabetes. Oye, pero son primera línea, ¿no? Shirley, son primera línea, entonces, ¿por qué no? Ya. Pero a pesar de ser primera línea, tengo que evaluar el contexto de mi paciente. Si mi paciente es diabético, descarto mi primera línea. No puedes darle. A pesar de ser primera línea, no puedes darle. ¿Ya? Es a excepción de que yo tengo otra familia que también son diuréticos tiazídicos, pero mira, estos otros diuréticos tiazídicos que reciben el nombre de semejantes a las tiazidas tienen el mismo mecanismo de acción, pero no comparten las RAMs. Entonces puedo darle esto, claro que puedes darle. ¿Por qué? Porque los tiazídicos son diabetogénicos, pero los semejantes a las tiazidas, ¿en qué se hacen estos semejantes a las tiazidas, valga la redundancia con los tiazídicos, en el mecanismo de acción? ¿Cuál es el mecanismo de acción? El siguiente, bloquear el cotransportador sodio-cloro. Pero van a tener los mismos ranks, me pregunto, no. Entonces, ¿lo puedo dar en diabetes? Claro, puedes darlo en diabetes. Entonces, dada la salvedad, ¿no? Y aquí manejo la hipertensión de mi paciente. No me hago problemas. ¿Puedo ser un semejante tiazida en un paciente hipertenso y diabético? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no son diabetogénicos. ¿Causan hiperglucemia? No. ¿Causan hiperuricemia? No. Entonces, ¿puedo usarlo? Claro que puedes usarlo. Puede ser una opción de tratamiento para el manejo de la diabetes. ¿Ya? Entonces, ¿qué conclusión nos llevamos de esto? Que los diuréticos tiazídicos, a pesar de que no se pueden utilizar en diabetes, existe otro grupo dentro de esta misma familia que sí puede usar, que son los semejantes a la tiazida, ¿ya? Y que los diuréticos tiazídicos son primera línea, debido a que son un término medio, a diferencia de los diuréticos de ASA, que a pesar de ser muy potentes, no son primera línea, debido a que pueden llevarnos a eventos extremos, son estado de hidratación severo, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos dos grupos. Pasemos al tercer grupo de diuréticos, a los ahorradores de potasio. ¿Qué tenemos aquí? Inhibidores de NAC. ¿Qué más? Inhibidores del ENAC. Estas acuaporinas que se encargan de la reabsorción de agua, ¿no? Tenemos a los antagonistas del receptor mineralocorticoide, también llamado MRA. Antagonista de la aldosterona, porque la aldosterona es un mineralocorticoide. ¿Dónde van a actuar? A nivel del túbulo contorneado distal. Y el porcentaje de filtración es el 3%. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Por parte de los ENAC, estos van a bloquear el importador ENAC, que ya hemos visto, ¿no? Ingresan una molécula de sodio a cambio de una de potasio. Y los receptores mineralocorticoides, aquellos que obedecen a la aldosterona, se van a antagonizar por medio de los MRA.
Entonces ahora, ¿en qué situaciones no lo puedo dar? No los puedo dar, no los puedo dar en insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque si son ahorradores de potasio, en insuficiencia renal crónica ya tengo altas concentraciones de potasio en sangre. Entonces, darle un fármaco que me favorezca aún más la reabsorción de potasio estaría sumando al cuadro clínico que ya tiene el paciente, estaría sumando al mal del paciente. Entonces, no debo dar ahorradores de potasio en un paciente que tiene enfermedad renal crónica, porque si ya tiene hipercalemia, ya tiene hiperpotasemia, darle un fármaco hipercalémico empeoraría, entonces no hay ningún manejo, ¿no? No hay ningún manejo, no hay ninguna solución por esa parte. Entonces, conociendo el mecanismo de acción, solo conociendo el mecanismo de acción, ya podemos inferir en qué situaciones no podemos usar un fármaco en específico para un paciente, ¿no? Dentro del contexto de un paciente. Por eso, vuelvo a recalcar, la falla terapéutica no solamente depende del paciente que no se adhiere al tratamiento, sino también depende del médico. ¿En qué situación puede fallar el médico? En el diagnóstico y en el examen, en la evaluación clínica, al no hacer un buen examen físico, al no evaluar los factores de riesgo cardiovasculares, al no hacer un buen dosaje de electrolitos, al no hacer un buen dosaje de lípidos, de glucemia. Entonces, principalmente tener en cuenta eso, ¿no? La falla terapéutica también se puede deber al médico si no cumple con unos buenos criterios de elección para el fármaco dentro de la fase de tratamiento, de evaluación clínica, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí, chicos, hemos tenido los diuréticos, hasta aquí. Entonces, todo lo que se les ha dicho se les resume en cuadritos para que ustedes puedan tener una imagen mental de lo que ya se les ha mencionado aquí dentro de la explicación. Entonces aquí les queda nada más ustedes volver a repasar. Entonces ustedes leen las partes que están resaltadas y ya se acuerdan de toda la explicación que se les ha dado previamente. Entonces aquí, hasta aquí diuréticos en sus tres tipos, ¿no? Diuréticos de asa, tiacídicos y ahorradores de potasio con sus especificaciones en cada uno de los casos. Ahora pasemos a otros dos grupos, a otras dos familias de fármacos que van a actuar a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. A ver, claro, los diuréticos, eso lo vamos a ver más adelante, porque también es pregunta de examen. Ya, Fernanda, eso te lo voy a responder más adelante. Te voy a dejar una clasificación de fármacos para que tú puedas dilucidar cuáles dar durante el embarazo y cuáles no. Pero por el momento te voy respondiendo que los diuréticos no se dan en embarazo. Lo vamos a evaluar cuáles sí y cuáles no más adelante, ¿de acuerdo? Gracias por tu pregunta. Muy bien, chicos, entonces los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y ARA2 son otras dos familias de fármacos que también pertenecen a los antihipertensivos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos, no? Entonces, comencemos. Principalmente, dentro de este sistema renina-angiotensina-aldosterona existen targets terapéuticos que me pueden disminuir, que me pueden disminuir la presión arterial. Entonces, vamos a reconocer uno de ellos, pero vamos a ver esto como una cascada, ¿de acuerdo? Vamos a ver esto como una cascada, donde la enzima convertidora de angiotensina se encuentra en lo más arriba, ¿ya? ¿Cuál es la enzima convertidora de angiotensina? Esta, que está en inglés, ¿no? Esta de acá, enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuál es la función de esta enzima convertidora de angiotensina? Convertir la angiotensina 2 la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y ahora, ¿para qué es importante la angiotensina 2? ¿Por qué tanto se habla de inhibidor inhibidor del receptor de angiotensina? ¿Por qué angiotensina por todos lados? Porque la angiotensina es una importante molécula que me va a llegar a nivel de sus receptores de angiotensina en estos órganos, a nivel del hipotálamo para causar la sed. Si hay sed, hay más volumen. Si hay más volumen, hay aumento de volemia. ¿Qué más va a hacer la angiotensina? Va a llegar a sus receptores a nivel de la hipófisis posterior en neurohipófisis para estimular la secreción de la hormona antidiurética, antidiuresis. Entonces evito la eliminación de agua, de sodio. Entonces, ¿qué me va a causar eso? Reabsorción de agua mediante acuaporinas. ¿Qué más hace la angiotensina? Llega a nivel de sus receptores en la corteza suprarrenal, a nivel de la zona glomerulosa específicamente. ¿Para qué? Para favorecer la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. A esto se le llama actividad mineralocorticoide. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante inhibir la enzima convertidora de angiotensina? Ya habíamos mencionado, hay que verlo como una cascada. Entonces, ¿qué hace la enzima convertidora de angiotensina? Al inhibirla, la inhibo. En consecuencia, ¿qué hay? No hay angiotensina 2. Si no hay angiotensina 2, no llega al hipotálamo, no hay sed. Si no llega al hipotálamo y no hay sed, tampoco llega a la neurohipófisis y no hay secreción de hormona antidiurética. Si no hay hormona antidiurética, no hay reabsorción de agua.
¿Qué más puede pasar si inhibo la angiotensina 2? No hay secreción de aldosterona. Si no hay secreción de aldosterona, no hay reabsorción de sodio. Si no hay sodio, no hay agua. No hay agua, no hay volemia. Entonces, así es como se maneja la hipertensión arterial. Entonces, sabiamente se ha sabido identificar el target terapéutico para poder manejar la hipertensión arterial. ¿Qué más podemos decir de la enzima convertidora de angiotensina? El mecanismo lo conocemos, ¿no? El mecanismo inactiva la enzima convertidora de angiotensina evitando la síntesis de angiotensina 2. Y los efectos subyacentes de la angiotensina 2 ya lo conocemos, que tienen como efecto final y aumentar la volemia. Sin embargo, ¿cuáles son los efectos adversos? Son hiperpotasémicos, son nefroprotectores, eso es el aspecto bueno, son antirremodeladores. Entonces, aquí quiero hacer énfasis, porque también se pregunta de examen, aquí quiero hacer énfasis. ¿Por qué son antirremodeladores? Porque la angiotensina, tanto como la aldosterona, son hormonas que me van a favorecer la remodelación del corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que en un estado de insuficiencia cardíaca o de isquemia del corazón se va a expresar, van a haber niveles altos de presión de angiotensina y aldosterona para favorecer la remodelación, o sea, el engrosamiento del miocardio. ¿De acuerdo? Entonces, si yo inhibo la angiotensina 2, estoy generando una antirremodelación después de un infarto agudo de miocardio, donde hay isquemia de los miocardiocitos. ¿Qué más puedo decir de la IECA? No se dan tasa de filtración glomerular menor a 30 milímetros de mercurio. ¿Cuál es lo normal? Porque a mí no me van a decir que el paciente a este estado se le llama enfermedad renal crónica, ¿ya? Cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 30. Entonces, cuáles son los valores normales de la tasa de filtración glomerular? De 90 a 120. Entonces, menores a 90 a 120, si el paciente está en 80, ya puedo darle, ¿no? Si el paciente está en 70, puedo darle. Pero si este paciente llega a estar con niveles de tasa de filtración glomerular menores a 30 milímetros por minuto, aquí le contraindico rotundamente lo YECA. Teniendo en cuenta que la tasa de filtración glomerular normal es de 90 a 120, obviamente, ¿no? Tenemos que conocer los valores normales. Si está por debajo de los 30 mililitros, no puedo darle, rotundamente no. No lo doy tampoco en estenosis bilateral renal y no lo doy durante el embarazo. Primer fármaco que mencionamos para contraindicar durante el embarazo, y esto fue pregunta de Fernanda, ¿ya? Pregunta de Fernanda. Aquí vamos coleccionando los fármacos que vamos a contraindicar durante el embarazo. El primero, YECA. Y este YECA se parece a otro fármaco, ¿ya? Y que nunca se debe dar, estos fármacos se parecen, pero nunca se deben dar juntos, ¿ya? ¿Cuál es este otro fármaco? El antagonista de los receptores de angiotensina, porque ambos se la agarran con la angiotensina, todos se la agarran con la angiotensina, estos dos se la agarran con la angiotensina. Entonces, por principio farmacodinámico, no se deben combinar dos fármacos con el mismo principio, con el mismo mecanismo de acción. Entonces, si ambos van contra la angiotensina, van a contrarrestar sus efectos, o sea, se van a pelear por quién va primero, ¿no? Entonces, no, nunca, la conclusión que llevo de esto, nunca doy YECA y nunca doy ARA juntos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo mecanismo de acción. Ahora, conozcamos a estos otros fármacos, ¿no? Los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Entonces, mira, yo digo, la angiotensina ya se llegó a sintetizar, ¿no? Porque no pude inhibir, se me escapó inhibir la ECA. Se me escapó inhibir la ECA. Se me escapó inhibir la ECA. Entonces, si yo no logré inhibir la ECA, entonces llego antes que la angiotensina, ¿no? Llego antes que la angiotensina, ¿a dónde? Llego antes que la angiotensina a los receptores. ¿Cuáles son estos receptores? AT1. Entonces, estos receptores AT1, voy a llegar antes que la angiotensina para bloquear los receptores, para que la angiotensina no llegue a sus receptores y pueda tener interacción. Porque ¿cuál es el efecto neto de que la angiotensina llegue a sus receptores? Generar vasoconstricción, aumentar la presión arterial y también la remodelación cardíaca, ¿no? El de lo que ya mencionábamos anteriormente. Entonces, lo que voy a hacer acá es inhibir tanto a los receptores como la conversión de angiotensina. Entonces, ¿qué es lo particular que tienen tanto los YECA con los BRA? Además de que nunca los debo dar juntos, que tienen los mismos efectos adversos, tienen las mismas contraindicaciones. Si YECA no lo doy en embarazo, el BRA tampoco lo doy en embarazo. Entonces, aquí voy coleccionando los fármacos que no voy a dar durante el embarazo. Si no doy YECA, no doy BRA. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, no doy YECA, obviamente tampoco doy BRA, y entonces así voy descartando fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí tenemos otros fármacos que pueden actuar de manera subyacente, porque ya le hemos dicho que todo lo vamos a ver como una cascada, donde el inhibidor de angiotensina, donde el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina va en primer lugar dentro de la cascada.
donde el antagonista de los receptores de angiotensina 2 va en segundo lugar dentro de la cascada, y posteriormente, ¿no? Podemos actuar en tercer lugar dentro de la misma cascada, pero con fármacos que ya no participan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por eso lo hemos puesto aquí medio transparente, ¿ya? Solamente para que ustedes conozcan que también se puede inhibir de manera subyacente. ¿De qué estamos hablando? De los que ya habíamos mencionado previamente, ¿no? Porque de pronto decíamos, los diuréticos inhiben los ENaC y los ENaC obedecen a la aldosterona, pero ¿de dónde sale esa aldosterona? Aquí, de aquí sale esta aldosterona. ¿Ya? De aquí sale esta aldosterona. Entonces, ¿qué va a pasar? La aldosterona va a llegar a las células principales. En las células principales existen receptores mineralocorticoides. Estos receptores mineralocorticoides se conocen como MR, entonces llega la aldosterona, ¿no? Llega la aldosterona a su receptor. Entonces mencionábamos que este receptor genera un sistema de traducción de señales que va a traducir la señal en la formación de un canal ENaC. Entonces este canal ENaC se expresa. En consecuencia, el canal ENaC, como es una acuaporina, ingresa sodio, y al ingresar sodio jala agua. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya, si no pude inhibir la ECA, vamos al siguiente paso, no me quedo, vamos al siguiente paso. Inhibo los receptores de angiotensina. Entonces, si se me escapó inhibir los receptores de angiotensina y estos ya mandaron su señal, entonces inhibamos la señal, la orden que se ha mandado tras la interacción de la angiotensina con su receptor. ¿Qué voy a hacer acá? Inhibir los receptores mineralocorticoides. Si ya no puedo inhibir el receptor mineralocorticoide y ya mandó su señal para fabricar los ENaC, entonces inhibamos los ENaC hasta el último. Hay que luchar hasta el último para bajar la hipertensión arterial. Entonces, hasta aquí hemos logrado identificar todos los targets terapéuticos concernientes al manejo de la hipertensión arterial, siendo dos los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, aquellos que pertenecen al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por tanto, la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona también constituye un modo de acción para la hipertensión, y eso lo mencionábamos en la pregunta de examen inicial. De acuerdo, entonces número 1, número 2, número 3, si lo queremos ver como una cascada. Bueno, y ya casi llegando al final vamos a hablar de los calcio antagonistas, que existen de dos tipos, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos son fáciles de incluir porque solamente tenemos dos, diltiazem y verapamilo. Estos se contraindican rotundamente para el manejo de la hipertensión, solo se dan en arritmias y se dan en angina. Entonces es fácil recordar, no dihidropiridínicos, ¿ya? Por otro lado tenemos a los beta bloqueadores. Habíamos mencionado que existen bloqueadores selectivos, no selectivos y selectivos beta 1, ¿ya? Entonces, en primer lugar, los calcio antagonistas, aparte de que no los puedo, ¿por qué prefiero los no dihidropiridínicos con respecto a los dihidropiridínicos? Miremos acá. El nifedipino y el amlodipino, que son calcio antagonistas no dihidropiridínicos, ¿qué hacen con respecto a la vasodilatación periférica? 3 cruces. Mientras más cruces tenga, más es mejor, ¿ok? Entonces, el nifedipino y el amlodipino, que son dihidropiridínicos, tienen 3 cruces, con respecto a los no dihidropiridínicos, que tienen 2 cruces. Entonces, ¿quién me genera más vasodilatación periférica entre los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos? Los dihidropiridínicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué opción tengo yo de dar no dihidropiridínicos cuando su vasodilatación periférica es nula o casi nada? Entonces, por eso mejor prefiero los nifedipinos, ¿no? Los dihidropiridínicos, ¿no es cierto? Es lo más razonable. Y es por eso que se prefieren los dihidropiridínicos antes que los no dihidropiridínicos. Y aquí podemos evaluar otras propiedades. Ahora, con respecto a los beta bloqueadores van a tener una contraindicación muy particular. No se dan en asma. ¿Por qué no se dan en asma? Porque estos beta bloqueadores pueden tener actividad a nivel de los receptores beta 2 en el músculo liso bronquial y generar broncoespasmo. Entonces, a ver, díganme ustedes, en una paciente hipertensa que le doy beta bloqueadores, soluciono su hipertensión con los beta bloqueadores, pero no voy a poder, si la paciente es asmática y es hipertensa, voy a empeorar el asma. Entonces, por eso es importante que desde el inicio se le recalque que el manejo, la evaluación física y la evaluación de la paciente antes de
que es importante conocer el perfil clínico del paciente antes de medicarlo. Entonces aquí tenemos para que conozcan ustedes, ¿no? Los no selectivos, nadolol, pentubolol, los selectivos beta 1, acetobulol, es para que los conozcan. Lo particular de los beta bloqueadores es que todos van a terminar en LOL, así que así los pueden identificar por familia. Se vuelve en primera línea, ya lo hemos mencionado en qué contextos, ¿no? Se ponen a la altura de los YECA y los BRA cuando tenemos coronariopatías y aneurisma de aorta. Indicaciones. Y aquí va otra, vamos coleccionando los fármacos que damos y no damos durante el embarazo, para responder la pregunta de nuestra estimada Fernanda, que nos preguntó al inicio. ¿Ya? Entonces, los beta bloqueadores sí los vamos a dar, sí se indican durante el embarazo, ¿de acuerdo? Se indican durante el embarazo. ¿Acompañados de qué? Obviamente de alfa-2 antagonistas, de alfa-2 agonistas, ¿no? Como la clonidina y la metildopa. Durante el embarazo no podemos dar no diuréticos, no YECA ni BRA, ¿ya? Entonces, ¿qué sí podemos dar? Beta bloqueadores. ¿Qué no podemos dar durante el embarazo? No diuréticos, no YECA ni BRA. Entonces, ahí vamos coleccionando nuestros fármacos para dar qué damos durante el embarazo y qué no damos durante el embarazo. Contraindicaciones. ¿Cuándo no puedo dar beta bloqueadores? En un contexto en el que hay bloqueo auriculoventricular y lo más particular, ¿no? El asma. Y hemos explicado por qué. Porque hay receptores beta 2 a nivel, hay receptores beta a nivel del músculo. Ya, espérate un ratito, me están preguntando algo. Ya, listo. Hay receptores beta a nivel del músculo liso bronquial. Entonces, si yo muy bien por un lado mejoro, ¿no? Mejoro la hipertensión, bloqueando los receptores beta 1 a nivel del músculo estriado cardíaco, pero empeoro el asma a nivel del músculo liso bronquial. Entonces, tener en cuenta eso. Beta bloqueadores no lo voy a dar en asma, ¿ya? Pero ambos, tanto los BSC como los BB, los puedo indicar durante el embarazo. Ya, los puedo indicar durante el embarazo. Entonces recordemos, ¿no? Algo para recordar, bebé. ¿Qué tiene la gestante? Es un bebé. Entonces, ¿qué puedo dar? Todos aquellos que comiencen con B. Los bloqueadores de canales de calcio y los beta bloqueadores. Estos dos los puedo dar durante el embarazo. ¿Qué no puedo dar durante el embarazo? Ya los vamos mencionando anteriormente, ¿no? Los YECA, si no doy YECA, no doy BRA. ¿Qué más no doy? No doy tiacídicos, ¿ya? Y acá, chicos, una vez más para recalcarles el trabajo que nosotros realizamos con ustedes para que ustedes puedan tener de manera sistemática la información, toda la información que se le proporciona con respecto a las familias de fármacos. Ahora, chicos, hay una manera particular de cómo recordar los fármacos por familia, porque de pronto en el examen nos va a venir un nombre X que nosotros no conocemos, pero basta con conocer la terminación o el sufijo de cada familia de fármacos, nosotros podemos decir ya de qué fármaco estamos hablando. Entonces, comencemos con los primeros, ¿no? Los diuréticos los vamos a conocer por la porción de su mecanismo de acción. Ya de los diuréticos conocemos que existen de ASA, tiacídicos y ahorradores de potasio, cada uno con la descripción de su mecanismo, ¿no? Indicaciones, ya sabemos cuándo los vamos a dar. Y aquí va tu pregunta, Fernanda. ¿Qué es lo que damos durante el embarazo y qué no damos durante el embarazo? Los diuréticos los damos, no los vamos a dar, no los vamos a dar. Tú me preguntaste si dábamos diuréticos tiacídicos durante el embarazo, no los vamos a dar. Tampoco, ¿cuándo no los vamos a dar? En gota. ¿Cuándo no los vamos a dar tampoco? En diabetes. ¿Por qué? Porque son hiperglucémicos. Entonces, vamos a contraindicar los diuréticos tiacídicos en estos contextos. ¿Ya? Nos vamos a indicar en estos contextos. Ahora, los beta bloqueadores. ¿Cómo identifico un beta bloqueador? Todo aquel que termine en LOL es un beta bloqueador, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier nombre que yo encuentre y termine en LOL, para pregunta de opción múltiple, esto me va a servir mucho. El mecanismo de acción lo conocemos, bloquean el efecto de las catecolaminas, indicaciones, hipertensión con coronariopatía, se vuelve en primera línea. Sin embargo, ¿cuándo no los voy a dar? No los voy a dar en asma. No los voy a dar en asma, tampoco los voy a dar en EPOC, tampoco los voy a dar en bloqueo cardíaco, pero estos son seguros en embarazo. Ahora, ¿qué pasa si me viene una paciente gestante y tiene asma? Entonces hay que evaluar riesgo-beneficio o hay que evaluar otras opciones. Y bueno, el rango más importante es el broncoespasmo. Ahora, por otro lado, también tengo los YECA. Todo aquel que termine en PRI es un YECA.
Entonces aquí tengo los ejemplos de fármacos: captopril, enalapril, ramipril, quindapril, tandopril. El mecanismo de acción lo conocemos, indicaciones ya han sido mencionadas. Ahora, ¿qué es lo importante rescatar en este cuadro? Que no lo voy a dar durante el embarazo. Si no doy ECA, tampoco doy BRA, porque tienen los mismos efectos, tienen las mismas contraindicaciones. Tampoco lo voy a dar en estenosis bilateral crónica y tampoco lo voy a dar en tasa de filtración glomerular menor a 30 miligramos sobre decilitro. ¿Por qué? Porque son hipercalémicos. Entonces, esto empeoraría el cuadro clínico a base de aumento de potasio dentro de sangre, cuando los niveles de potasio superan los valores de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro, ¿de acuerdo? Entonces, en estos contextos no voy a dar YECA. Si no doy YECA, tampoco doy BRA. Ahora, ¿cómo sé cuándo estoy hablando de un BRA y no de un YECA? Cuando el fármaco termina en sartán. Cuando el fármaco termina en sartán, estoy hablando de un ARA. Estoy hablando de un BRA. ¿Qué es esto? Un antagonista de la angiotensina. Entonces, todo lo que termina en sartán hace alusión a un ARA o un BRA. Todo lo que termina en PRIL hace alusión a un YECA y un BRA. Ahora, estos dos se parecen. ¿Por qué? Porque si no doy uno, tampoco doy el otro. Y ahora, ¿pero qué me hace diferente? El nombre. ¿Qué me hace diferente? Las indicaciones en cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, hasta aquí aquellos que afectan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aquí los que afectan los receptores catecolinérgicos y aquí los que afectan la hipertensión a nivel de la nefrona, a nivel renal. Entonces aquí hablo a nivel del riñón, aquí hablo a nivel del corazón y aquí hablo a nivel endocrino. Ya, ahora, por último, los bloqueadores canales de calcio, o también llamados BCC. Cada vez que yo vea un fármaco que termine en dipino, ya sé que hablo de un bloqueador de canal de calcio. Entonces, ¿qué es lo que debo saber de los bloqueadores canales de calcio? Que existen los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. ¿Cuáles voy a indicar? Los dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos los contraindico rotundamente. ¿Cuáles son los dos únicos dihidropiridínicos que existen? El diltiazem y el verapamilo. Es por eso, viajemos acá a las contraindicaciones, voy a contraindicar bloqueadores canales de calcio de tipo dihidropiridínicos en falla cardíaca e insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? Porque me pueden empeorar estos cuadros clínicos. En estas situaciones no voy a dar bloqueadores de canales de calcio, en especial ¿cuáles? Los no dihidropiridínicos. Sin embargo, son seguros en el embarazo. Entonces habría que evaluar que la paciente no tenga insuficiencia, no tenga compromiso cardíaco para poder darle un bloqueador canal de calcio tipo dihidropiridínico. Sin embargo, son diabetogénicos. Entonces aquí ya vamos coleccionando fármacos, ¿no? Y esto viene a continuación en las preguntitas, chicos, así que pongan mucha atención. ¿Qué es lo que no vamos a dar en embarazo? Los diuréticos. ¿Qué más no vamos a dar? YECA. Si no damos YECA, no damos BRA. Hasta ahí. No en embarazo. Ahora, ¿qué es lo que no voy a dar en diabetes? Los diuréticos. Porque son hiperglucémicos. Además de los diuréticos, ¿qué más no voy a dar? Los beta bloqueadores. Entonces, a continuación vienen los dos casitos. ¿Qué le hemos dicho? Que la dinámica siguiente es todos los cuadros que están en plomo son aquellos que corresponden a preguntas de examen tomadas anteriormente y preguntas que vienen en el post-test, ¿ya? Entonces aquí, paciente embarazada con coronariopatía y diabetes. No se le da, ¿ya? Y ya sabemos qué vamos a indicar en diabetes y qué no vamos a indicar qué no indicamos durante diabetes y qué no indicamos durante el embarazo. Muy bien, ahora sí pasemos a las preguntas de examen. Y aquí prestemos mucha atención porque ya hemos venido resolviendo estas dudas a lo largo de la ponencia. En primer lugar, es un modo de acción de los antihipertensivos. Recordemos nada más cuando hablamos de las variables que modifican la presión arterial. ¿Qué mencionábamos? A nivel del volumen, a nivel de la resistencia vascular periférica, la vasodilatación arteriolar era uno de los factores que modificaba la presión arterial. Chicos, me están preguntando por acá. Ya. Ya, listo, chicos. Entonces, en la situación del modo de acción, cuando hablábamos de las variables que afectaban la presión arterial a través de los antihipertensivos, hablamos del modo de acción. A nivel de la resistencia vascular periférica podemos mencionar la resistencia, un ratito, ya podemos mencionar la vasodilatación arteriolar. ¿Qué más podemos mencionar? La venodilatación. ¿A nivel de qué variable? De la resistencia vascular periférica. Ahora, hablamos de la importancia del sistema renina-angiotensina-aldosterona, principalmente por el protagonismo de estas dos hormonas, ¿no? Si inhibimos la reducción de sodio. Si no hay sodio, no hay agua. Si no hay agua, no hay volemia. Entonces, también es un mecanismo, un modo de acción de los antihipertensivos. Ya tenemos dos. Esta es
esta es. Entonces, ¿a qué podemos concluir? Que todos ellos son modos de acción de los antihipertensivos y todo ello se ha mencionado a lo largo de la clase. Así que ustedes pueden llegar fácilmente a responder las preguntas. Ahora, sigamos con el siguiente paso. Para el manejo de la hipertensión arterial nos centramos en el control de la presión arterial independiente de otras patologías. ¿Alguien me puede responder si esto es verdadero o falso? Lo hemos venido recalcando a lo largo de la exposición. Que el manejo de la presión arterial tiene que tener en cuenta los riesgos cardiovasculares claro, tiene que tener en cuenta los riesgos cardiovasculares del paciente, tales como el diabetes, como insuficiencia cardíaca, y muy bien, Gabriel, si me permite decir tu nombre, muy bien. Esta afirmación es falsa, por tanto puedo pasar a la siguiente y la puedo descartar, no responde a mi pregunta. Para el control de la presión arterial es independiente de otras patologías, falso, porque también debo abordar la diabetes, la dislipidemia, el síndrome metabólico. En regímenes combinados, de preferencia, para cada fármaco por separado, de preferencia cada fármaco por separado y distinto horario. Aquí, chicos, se prefiere un fármaco para, ¿se acuerdan que les dije, mejor matar todos un pájaro de un solo tiro? ¿Por qué? Porque se prefiere, ¿no? Un fármaco que me pueda solucionar dos patologías haciéndolo de una sola toma, ¿no? Entonces, si yo tengo de pronto insuficiencia cardíaca, un infarto, un evento post-infarto agudo de miocardio, tengo un evento de remodelación y tengo en cuenta que la angiotensina y la aldosterona son remodeladoras y me van a favorecer el engrosamiento del corazón, cosa que no quiero. Entonces, el nombre nada más. Si yo no quiero que tenga acción la angiotensina, ¿qué voy a preferir? ¿Qué fármaco voy a preferir para que me trate tanto la insuficiencia como la hipertensión? ¿Qué voy a preferir? ¿Cuáles serán esos fármacos antirremodeladores? Muy bien, muy bien. Ahí, YECA. Ahí le llamas YECA. Muy bien, Fernanda, le llamas YECA. También, ¿cuáles son? Los BRA. Los YECA y los BRA son antirremodeladores. Entonces, esto también sería falso. ¿Por qué sería falso? Porque cada fármaco, porque puedo resumir la actividad de un fármaco para dos patologías tomándolo de una sola vez, teniendo en cuenta el mecanismo de acción. Ahora, ¿cada hipertensivo debe ser específico para bajar la presión arterial y no tener otros efectos? No. Y eso es lo mismo que lo anterior. El antihipertensivo puede mejorarme tanto la insuficiencia por remodelación como también la hipertensión. Entonces, no necesariamente debe ser específico. Si me puede mejorar los dos al mismo tiempo, es mucho mejor. Y aquí, la pregunta que les venía recalcando desde el inicio, la famosa pregunta. A ver, ¿qué me dice esta afirmación? Porque ya esto lo he estado repitiendo a lo largo del seminario para que a ustedes se les quede clarito. La falla terapéutica, ya, a ver, quiero que me responda, ya voy 3, 5, 4, 5, 7 respuestas, ¿qué más? La falla terapéutica solo depende del paciente y no del médico. ¿Alguien me puede responder? 8 respuestas, a ver. Muy bien, Rebeca, muy bien, Gabriel, muy bien, Sebastián, ¿ya? Muy bien, Sharon, muy bien, chicos, muy bien. Entonces yo les he mencionado y ustedes ya saben por qué la falla terapéutica, muy bien, María. Ustedes ya saben por qué la falla terapéutica no solo depende del paciente, sino también del médico. Por tanto, esta afirmación sería falsa, también sería falsa. Entonces, hasta ahora no hemos encontrado, pero ya sabemos el por qué, no hemos encontrado la respuesta, pero ya sabemos por qué se descartan cada una de ellas. Ahora vayamos a la final, ¿no? En un aneurisma de aorta, ¿alguien me logra identificar ¿a qué me refiero con aneurisma de aorta? Esto lo hablamos en crisis hipertensiva. Si hay un término general para poder definir un aneurisma de aorta. ¿A daño de qué se le llama esto? ¿Daño de qué? Claro, daño a órgano diano o daño a órgano blanco. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, me encuentro, claro, muy bien Gabriel, muy bien Nora, muy bien. Si yo me encuentro en una situación en la que hay daño de órgano blanco, ¿estoy hablando de una emergencia o de una urgencia? A ver chicos, ¿de una urgencia o una emergencia? Emergencia. Muy bien Pilar, muy bien Rebeca, muy bien Gabriel, muy bien chicos, han estado atentos, muy bien Gloria, muy bien María, han estado atentos todos. Muy bien, entonces, si ya voy descartando las anteriores, la A es falsa, la B es falsa, la C es falsa, pero yo sé por qué, ojo, yo sé por qué son falsas. La A es falsa, la B es falsa, la D es falsa. Entonces, es correcto decir que, que el paciente al tener daño de órgano blanco, daño de órgano blanco, ya se encuentra en una emergencia hipertensiva. ¿Cuánto tiempo tengo como máximo para actuar? ¿Cuánto tiempo tengo como máximo para actuar? ¿Cuánto tiempo? Y ahí hicimos la corrección. 2 horas, 2 horas. Muy bien, Gabriel, Pilar, Marlene,
María, muy bien chicos, muy bien chicos. Entonces tenemos solamente 2 horas para actuar. Entonces, yo quiero que de esto me digan cuál es la respuesta, cuál es la conclusión o cuál es la respuesta para esta pregunta, en una clave. Ya sabemos por qué no son las otras, la E. Muy bien, Rebeca. Muy bien, Brisa. Muy bien, chicos. Ya, y así de esta manera nosotros vamos trabajando las preguntas de acuerdo a cómo nosotros enfocamos la teoría dentro de la explicación en clase, ¿ya? Y a eso queremos llegar. ¿No se han dado cuenta que ustedes con facilidad pueden resolver las preguntas? Y de eso se trata, porque chicos, en medicina no se trata de memorizar, sino de interpretar, de buscar caminos, de hacer todo como una historia. Muy bien, entonces dada esta reflexión, pasemos a las siguientes preguntas. De aquí ya será sencillo, ¿no? Responder esta pregunta. En el manejo de la hipertensión arterial, la misma dinámica. En el control de la presión arterial, ¿es independiente de otras patologías? Falso. Antihipertensivos en hipertensión arterial se dan antihipertensivos en hipertensión esencial y secundaria, es falso, porque solamente se dan en la esencial. En la secundaria se trata la causa primaria. El control de la presión arterial, el máximo es de 2 horas en hemorragia intracerebral. A ver, ¿quién me dice esto? Tenemos 5 segundos para esto. Identifico puedo dar verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué es verdadero? A ver, ¿por qué es verdadero? ¿Alguien me puede decir por qué es verdadero? ¿Qué identifico? ¿Qué identifico de esta premisa? Daño a órgano blanco. Muy bien, Rebeca. Entonces, por tanto, muy bien, daño, muy bien, Rebeca, Sharon, Brisa, muy bien, chicos. Entonces, por tanto, ¿a qué conclusión llego? ¿A qué conclusión llego? ¿Cuál es mi respuesta aquí? Claro, muy bien, Karen. ¿Cuál es mi respuesta aquí? La C, perfecto, la C. Muy bien, chicos, entonces tenemos resuelta esta, tenemos resuelta esta, tenemos resuelta esta. ¿Se dan cuenta, chicos, que el manejo de información, cuando nosotros lo ordenamos de una manera sistemática, es más sencillo para poder resolver? Y estas son preguntas de examen. Muy bien, chicos, ahora pasemos a las dos últimas. Y esta va con dedicatoria, porque Fernandita me preguntó hace rato, y ya lo hice esperar hasta el final. Claro, perdón, muy bien, Nora, muy bien, Nora. A ver, vamos a borrar esto. Muy bien, Nora. Gracias, chicos, están atentos. Ya, aquí es la C. Muy bien, chicos. Entonces, esto de acá. Ya, Charo, muy bien. Gracias. A ver, entonces, chicos, aquí las últimas dos preguntas. Y esta va con dedicatoria porque Fernandita me preguntó hace rato. Fernandita me preguntaba, ¿qué doy en embarazo? ¿Qué no doy en embarazo? Entonces, aquí, ¿no? Voy a hablar de esta paciente. Voy a hablar de mi pacientita, ¿ya? Y aquí les he elaborado algo para que ustedes puedan descartar bien, algo para que ustedes puedan descartar la respuesta. Primera línea, lo voy a poner aquí un cuadrito, ¿ya? Para primera línea voy a dar diuréticos, ¿ya? Eso lo tengo claro, diuréticos. Para segunda línea, ¿qué voy a dar? Voy a dar bloqueador, bueno, se vuelven los beta bloqueadores en orden de prioridad después de los diuréticos cuando en coronariopatías, ¿no? En tercer lugar, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a dar? Yecas. Si doy yeca, va con su hermanito, ¿no? ¿Cuál es su hermanito? Él. Si no va uno, no va el otro. Bra. ¿Ya? Si no doy yeca, tampoco doy bra. Si doy yeca, doy bra. En cuarto lugar, ¿qué voy a dar? A ver, ¿qué me dicen por acá? Muy bien, Gabriel. Ya, muy bien, muy bien. Ya, ahora sigamos. Ahora, la cuarta línea de tratamiento, o lo que yo considero un cuarto orden de prioridad, son los BCC. Los BCC. ¿De qué tipo? ¿Alguien me dice de qué tipo? Porque habían de dos tipos. Yo les doy las opciones, dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Y los dihidropiridínicos se abrevian así. ¿Ya? Así que me lo pueden escribir así dentro de las dos respuestas, DHP. A ver, dihidropiridínicos, muy bien, Sharon, muy bien, Fernanda, muy bien, Pilar, muy bien, Rebeca, muy bien, chicos, están prestando atención a la clase, muy bien, chicos. A ver, BCC, dihidropiridínicos. Uy, ya casi terminamos, no se preocupen. Dihidropiridínicos, ¿ya? Dihidropiridínicos. ¿Ya? Entonces, y en quinto orden de prioridad puedo considerar a los alfa-2 agonistas, alfa-2 agonistas en caso de pacientes gestantes, como la clonidina y la metildopa, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, comencemos ahora. Comencemos a atacar mi pregunta. Paciente hipertensa, con coronariopatía, con diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, ¿qué se le indica para la para la hipertensión de esta paciente? ¿Qué se le indica para la hipertensión? Aquí es hipertensión, chicos. ¿Qué se le indica para la hipertensión de esta paciente? Entonces, los diuréticos, a ver, evalúo, ¿no? Primero, para mi coronariopatía, ¿qué sería óptimo para mi coronariopatía? Darle beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque los beta bloqueadores se vuelven primera línea cuando hablo de coronariopatías. Ahora, para la diabetes mellitus, ¿qué debo contraindicar? Y ya habíamos dicho, ¿no? Los diuréticos son diabetogénicos, entonces lo voy sacando. Entonces ya no hay diuréticos en primera línea para el tratamiento. ¿Qué otros fármacos son diabetogénicos? A ver, ¿quién más me dice? ¿Qué otros fármacos son diabetogénicos?
A ver, los beta bloqueadores, ¿ya? Los beta bloqueadores. A ver, regresemos al cuadrito para ver esto, aquí. Diuréticos y claro, los BCC, está bien, los BCC, ¿ya? Pero acá también son beta bloqueadores, ¿ya? Entonces, dado los BCC y los beta bloqueadores, voy descartando opciones de tratamiento. Ya no puedo usar, a pesar de que la coronariopatía podría ser óptimo al uso de beta bloqueadores, tampoco puedo dar, entonces también voy descartando BCC. Entonces ahora me estoy quedando sin nada, ¿no? Estoy quedando sin nada. En enfermedad renal crónica, ¿cuáles no se daban en enfermedad renal crónica? A ver, ¿quién me dice? No puedo dar yeca y no puedo dar bra, entonces me estoy quedando sin opciones de tratamiento, ¿no? ¿Qué voy a dar ahora? ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a dar? Entonces así vamos descartando, no voy evaluando el perfil de mi paciente. Entonces ahora, aquí ya quiere acabar. Ya, entonces no voy a dar, ahora ¿con qué me estoy quedando? Entonces yo les había mencionado una quinta línea de tratamiento, ¿no? O una última opción de tratamiento a base de alfa-2 agonistas, como la clonidina y la metildopa. ¿Por qué no se las menciono acá? Si son antihipertensivos, ¿por qué no, Shirley, por qué no me lo mencionas acá? Porque esto se aborda en preeclampsia, en preeclampsia y eclampsia, manejo de la eclampsia, un estado de hipertensión durante el embarazo, donde específicamente lo abordaremos cuando hablemos de pacientes con hipertensión cuando están gestando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a tener como opción aquí si ya descarté mi primera hasta mi cuarta línea de tratamiento para manejo de hipertensión? Alfa-2 agonistas, como la clonidina y metildopa. Dato, entonces, de aquí, chicos, alguien me puede decir, a ver, vamos a las opciones, ¿ya? Vamos a las opciones. ¿Será correcto contraindicar tiacídicos, que son diuréticos? ¿Será correcto contraindicar YECA? ¿Será correcto contraindicar BRA y beta bloqueadores y aconsejar BSC? No, correcto, no es correcto, ¿ya? No es correcto. ¿Qué más? ¿Será correcto contraindicar beta bloqueadores? ¿Será correcto contraindicar BCC, aconsejar tiacídicos, no YECAS y BRA? Claro, es lo más. A ver, se contraindica beta bloqueadores, se aconsejan tiacídicos, pero los tiacídicos los habíamos descartado, ¿te acuerdas? Los tiacídicos los habíamos descartado. ¿Por qué? Porque no son claro, porque no se indican en insuficiencia renal crónica. Claro, ¿ya? A ver, aconsejaremos tiacídicos, no YECAS y BRA. Si los contraindicamos al inicio, tampoco los vamos a indicar acá, pues. Entonces aquí no hay clave, chicos. Aquí lo que se optimiza, sería óptimo, sería darle el primero. ¿Por qué el primero? Porque podríamos aconsejar estos bloqueadores canales de calcio, de tipo dihidropiridínicos, pero también son diabetogénicos, ¿ya? Entonces, tener en cuenta esto. Aquí la opción, chicos, porque recuerden que las propiedades de los fármacos se actualizan con respecto al tiempo. Aquí los beta bloqueadores, para el momento, esto fue la opción más óptima, porque se decía que los bloqueadores canales de calcio no eran óptimos en el manejo de la hipertensión asociada a diabetes, ¿ya? Pero ya hemos sabido descartar por qué se contraindica cada uno de acuerdo a las patologías de la paciente, ¿ya? A ver aquí, lo último. Paciente hipertensa embarazada con coronariopatía, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, asma, se sugiere. Vayan pensando por qué se les dice asma, chicos, ¿ya? Aquí acaba. ¿Por qué se les dice asma? Y aquí voy echando el ojo ya de una vez. Entonces, mis primeras líneas las tomo, las escribo. Diuréticos, BB, Y, cabra, BCC, hidropiridínicos, alfa agonistas, clorina y metildopa. Muy bien, las enumero. Ahora, evalúo a mi paciente. Yo estoy en la segunda fase del manejo de la hipertensión, ¿no es cierto? Los primeros pasos que habíamos mencionado ya. Me encuentro en mi segunda fase, en la evaluación clínica. Entonces comienzo. Mi paciente es hipertensa, muy bien. Entonces tengo que tratar la hipertensión. Mi paciente está gestando, ya, muy bien. Tiene coronariopatía. Ya, lo óptimo sería beta bloqueadores. Tiene diabetes mellitus. No voy a dar entonces BCC y no voy a dar BCC, tampoco voy a dar diuréticos. Y tiene asma. Entonces aquí yo me acuerdo que un fármaco en especial me generaba broncoespasmo. Yo me acuerdo. ¿Y cuál era el fármaco en especial que me generaba broncoespasmo por su efecto beta? Los beta bloqueadores, exactamente, los beta bloqueadores. Entonces comencemos a atacar las preguntas. Entonces, para la paciente que es gestante, esta paciente es gestante, tiene coronariopatía. Mi primera opción de tratamiento es diuréticos, pero ¿puedo dar diuréticos durante el embarazo? Y esa fue pregunta de Fernanda. ¿Puedo dar diuréticos durante el embarazo? ¿Puedo? ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo dar diuréticos durante el embarazo? No puedo. Muy bien, Pilar, no puedo. Entonces, considero los diuréticos como para, a las 8 respuestas. Muy bien, chicos, muy bien. Ya, muy bien, Fernandita, ahí va tu pregunta. ¿Ya? A ver, vamos a borrar esto para, ya. Entonces, no queremos hacer eso. Ya.
Entonces, no vamos a dar, pues, no vamos a dar durante el embarazo, no vamos a dar durante el embarazo diuréticos. Entonces ya los diuréticos los descarto, a pesar de ser primera línea, no voy a dar diuréticos. Ahora, voy a dar beta bloqueadores. Cuál es mi problema de dar beta bloqueadores? Se evalúa a mi paciente. ¿Cuál es mi problema de dar beta bloqueadores? Claro, ya se están adelantando la respuesta. Ya, claro, porque tiene el asma, empeora el asma. Muy bien, chicos. Ya, ahora, sigo, ¿no? ¿Puedo dar Yequibra? ¿Puedo dar Yequibra? No puedo darlo. Pues entonces descarto mi tercera opción de tratamiento, porque también se contraindican durante el embarazo. Si no doy Yeca, no doy Bra, pues. Si no doy Yeca, no doy Bra. ¿Ya? Entonces, a ver, ahora, ¿qué me queda? ¿Darle bloqueadores de calcio dihidropiridínicos? Tampoco, ¿no? Tampoco. Entonces, ¿qué era lo más óptimo? ¿Qué era lo más óptimo para esta paciente? Para esta paciente cuando tenía, o sea, nosotros hablamos de una quinta línea de tratamiento a base de clonidina y metildopa. Estoy leyendo sus respuestas, chicos. Estoy, claro, muy bien, Sharon. Estoy leyendo sus respuestas. ¿Qué era la opción? Claro, los alfa-2 agonistas, exactamente, Gabriel, los alfa-2 agonistas. ¿Como cuáles? Como la clonidina y la metildopa. Entonces, de esto, ¿a qué conclusión puedo llegar? ¿Cuál sería mi clave acá? La A. Listo. La A. Muy bien, Rebeca, muy bien, Brisa, muy bien, Gabriel, muy bien, chicos. La A. Muy bien, chicos, entonces después de esta larga sesión de antihipertensivos, espero que ustedes hayan disfrutado de la clase. De verdad ha sido un seminario muy ameno. Bueno, primero para decirles gracias, ¿no? Primero para decirles gracias. ¿Ya? 10 de 10, claro, bien, chicos. Ya, primero para decirles que la clase ha sido muy amena con ustedes, han sido todos muy participativos, eso es lo que se quería desde el inicio. Mencionarles, ¿no? Que esa es la dinámica con la que nosotros trabajamos en la academia. Hemos tratado de prepararle, bueno, siempre preparamos los materiales así bien súper específicos y puntuales para que ustedes puedan llevarse toda la información, trabajar con la información direccionada a preguntas de examen y así generar ese tipo de razonamiento en ustedes para que ustedes puedan no adivinar las claves, sino saber por qué descarto una y por qué sí otra. Ya aquí mi compañero con el que, a ver chicos. No, de nada, chicos. Entonces, bueno, agradecemos también a la sociedad que nos ha invitado para poder compartir esta clase de hipertensivos con ustedes. Espero que la hayan disfrutado. Aquí les voy a dejar para que se puedan unir a nuestro grupo. A ver, voy a enviarle a todos para que se puedan unir a nuestro grupo si ustedes desean obtener más información de la academia, pueden unirse, comunicarse con nosotros, les vamos a dejar nuestros números. A ver, le voy a dejar mi número para que ustedes puedan conocer un poquito más sobre nosotros. Y nada, chicos, agradecemos mucho, bueno, agradezco, ¿no? Que ustedes hayan disfrutado mucho, que hayan participado, agradezco la participación especialmente de Fernandita, de Gabriel, de Sharon, de quien más ha estado por ahí participando, ¿ya? Entonces, únanse a este enlace, nosotros vamos a tener una reunión el día, en esta semanita. Así que si ustedes desean obtener más información sobre estos repasos, únanse al grupito que les acabo de mandar. Y nada, pues chicos, hasta ahí estaríamos terminando todos. Si algunos de ustedes tienen alguna consulta, pueden levantar la manita ahora, pueden decirnos algo. Hasta aquí sería todo por nosotros. Y sin nada más que decir, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Yami por la invitación y a María por la invitación. Gracias, chicos.